Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un programa más de Locademia 78. Esta vez con el programa prometido de Agatha Christie, que se nos retrasó. Tuvimos que hacer el de los Oscar. Y ahora, pues vamos con Agatha. Tenemos a Raúl Goodman Buenas, ¿qué tal? Bueno, y a los habituales ya Tito Gray y Luis Javier Capote. Tito, ¿qué tal? Hola, un placer veros de nuevo. Luis Javier, ¿cómo andamos? muy bien, buenos días. Ya recuperado de las fiebres, de los constipados, de todos los rollos, ¿no? No del todo, no del todo. La verdad es que siempre tiene que caer alguna gripe más o menos potente en esta época del año y siempre son 2 semanitas. Pero aquí está todo el mundo cayendo. ¿Te das cuenta que cómo compartimos ahora los virus, las enfermedades, todo, eh? Yo no sé si es a raíz del COVID o ha sido siempre así. Habrá alguno que diga, siempre ha hecho frío, es que siempre ha hecho frío. Hombre, yo creo que cualquiera que haya tenido niños y los haya llevado a la guardería sabe cómo es esto de que se propaguen los virus. Así que Sí, pero sí que dicen con lo del COVID, decían que el haber estado confinados en lo que son las defensas del cuerpo se habían reducido, ¿sabes? Y que la gente ya era más propensa a coger virus y esas cosas. interesante. Aunque supongo que dependerá. Ha habido sitios donde el confinamiento ha sido durante mucho más tiempo. O sea, yo supongo que habrá una cuestión de carácter proporcional. A mayor tiempo, menor desarrollo o más debilitamiento. Pero bueno, a saber. Pues nada, lo dicho, tenemos una cita con Agatha Christie, propuesta de Luis Javier Capote, que era la del 78, ¿no? Javier, Sí. preséntanos las películas, a ver, cuéntanos. Bueno, pues específicamente, dado que esto es Locademia del 78, mi propuesta fue, en principio recordarán, hacer Muerte en el Nilo, que es la adaptación de una novela de Agatha Christie, de la Gran Dama del Misterio, en la literatura británica, protagonizada por uno de sus personajes más célebres, que es el detective el detective belga, ya estaba ahí aquí juntando las palabras, el detective belga Hércules Poirot, Hércules Poirot, como lo hemos conocido por aquí. Y es la segunda de las adaptaciones que se produce a la gran pantalla dentro de una trilogía que se desarrolla a caballo entre los 70 y los 80. Esta es la segunda película y viene antecedida por la que para mí es la mejor de las adaptaciones hasta el momento presente en la gran pantalla, que es Asesinato en el Orient Express. Y esta viene dada por el hecho de ser la segunda y además la primera en la cual asume el rol del detective un actor que para mí es uno de mis favoritos, porque tengo cierta devoción, que es el señor Peter Ustinov, que vino a sustituir a Albert Finney, que también es un trabajo desde mi opinión, desde mi punto de vista magistral en Asesinato en Orient Express, Albert Finney, pero que por lo visto las sesiones de maquillaje bajo el calor de Egipto no eran plato de su gusto. Al menos eso es lo que yo he leído por aquí. Entonces Poirot interpretaría el personaje y sería el personaje, pese a que no es exactamente tal y como lo describe Christie en sus novelas, durante 2 películas más. Otra es Maldad bajo el sol, que es, digamos, la que cierra la trilogía de estas grandes producciones, en un telefilm bastante curioso donde el personaje es llevado a la actualidad y en una producción de la Canon en la cual se intenta recuperar la fórmula a finales de los 80, pero creo que sin alcanzar Y esa ese es la nivel de que magistralidad. conocimos aquí como Cita con la Muerte. Sí, señor, efectivamente. Donde además se recupera aparte del elenco de Asesinato en Orient Express, porque tenemos por ahí a Lauren Bacall, tenemos por ahí a Sir John Gielgud, y también pues esa idea de combinar rostros célebres personas que estaban ya despuntando su carrera. Por ejemplo, en este título que acabas de mencionar está Carrie Fisher, pero por ejemplo en Muerte en el Nilo está la recientemente fallecida Olivia Hussey, que en los 60, los 70 se hizo bastante célebre, en los 80 salieron muchos productos de televisión, es la Julieta de Romeo y Julieta, pero también es la madre del Señor en esa monumental película de Jesús de Nazaret que nos ponían en clase de religión en EGB y BUP y que echan todos los años en Semana Santa. Esa película que nos ponían con el doblaje neutro, ¿no?
Y yo al menos la versión que vi es con el doblaje clásico, pues están todas estas voces que uno puede identificar con un determinado periodo de la historia del cine o la televisión. O sea, que sí que Probablemente, era doblaje nuestro, yo creo que sí. castellano. Entonces no es la que yo veía, que yo creo que esa era como una miniserie que nos ponían allí en Los Maristas, donde estudiaba yo. Es que tiene esa película tiene dos montajes, tiene la extendida y la otra, la más reducida. Una como de miniserie, ¿no, Tito? Casi. Sí, la extendida era, no sé si eran entre 4 o 6 horas, era una barbaridad. Era más bien tipo miniserie, yo creo que es una cosa muy habitual. Yo creo que en aquellos tiempos donde se podían encontrar, por ejemplo, incluso series con una duración más regular, aunque fuera una temporada cerrada, luego un montaje para cine o un montaje para videopelícula. A mí me viene a la mente que hay, por ejemplo, una versión, comillas, peliculera cinematográfica de Shogun. Hay otra del Secreto del Sáhara, que es una serie de estas coproducciones de corto europeo con rostros internacionales, donde está Michael York, Andy McDowell, David Soul, Ana Obregón. Por ejemplo, el personaje de Ana Obregón está en la serie de televisión, pero no está en la versión de la película, donde sí está Miguel Bosé haciendo de bandolero del desierto. Muy guapo, por cierto, ¿no? Como diría el otro, muy guapo. Muy guapetón. Es lo que os iba a comentar. La de Jesús de Nazaret es aquella que sale un Jesucristo como con los ojos muy azules. Sí. ¿Puede ser? Sí, vale. la de también la Safirelli, ponían en el cole. Anthony Powell. Sí, que a mí en el cole en el cole le veía paralelismos con Christopher Reeve de Superman. Yo en mi cabeza se parecían. Hombre, después de todo, hay quien plantea que Superman tiene muchos elementos que están relacionados con personajes bíblicos. Son seres ficticios. Seres ficticios con poderes. Parte con Moisés, parte con Bob. Ahí. Una deidad. Bueno, pues vamos con 1974, ¿no? Asesinato en el Orient Express. Aquí tenemos a Sidney Lumet, ¿no? Estas películas, joder, vaya plantillón tienen, ¿no? Vaya gente está ahí detrás, joder. Sí, señor. Además, esta película, Sidney Lumet en su libro sobre cómo hacer películas, pues hace bastantes menciones, hace referencia en los distintos capítulos porque va exponiendo todo el proceso de creación de una película. Libro que yo recomiendo bastante porque además tiene muchos aspectos que evidentemente por los avances tecnológicos quizás se han quedado un poco en el aspecto clásico de hacer cine, pero la parte de producción sigue siendo tan actual, la parte del dinero sigue siendo tan actual y vigente lo que él decía hace 30 años como puede plantearse en la actualidad. Entonces él dedica bastante páginas o pone bastantes ejemplos de esta película, del rodaje de esa magistral escena que es la salida del tren de la estación de Estambul, que es donde van llegando los personajes y luego arranca la música y cuenta lo que supuso trabajar con artistas. Vamos a ver que en estas películas hay nombres propios, gente de una trayectoria ya más que destacada, estrellas muy consagradas en el final de su carrera en algunos casos, y hay muchas anécdotas de cómo para gente que era más joven, lo que supuso trabajar, conocerles. Hay una anécdota muy bonita, por lo visto, entre Bette Davis y Peter Ustinov en Muerte en el Nilo, que decían que la noche anterior a rodar juntos, los dos estaban muy nerviosos porque se admiraban mutuamente. ¡Ostras! Entonces, esta película, precisamente por toda la gente que sale, tiene muchas anécdotas memorables en ese sentido. Sí, porque también está, vamos a ver, el asesinato en el Orient Express es la que digamos crea la fórmula, ¿vale? Porque ha sido después 1000 veces imitada. Sienta las bases del género. Entonces, tú mezclas un reparto de estrellas, no solo británicas, sino norteamericanas y de otros países, los pones en lugares exóticos y esos personajes son un grupo de personas de diversa índole que están en el mismo lugar y tienen algo en común. Y siempre muere alguien o más de uno. Sí. Y siempre hay alguien que es el que desfasa el entuerto. En ese punto, Agatha Christie era la gran maestra de esto que los anglosajones llaman el whodunit, quién lo hizo.
y tiene, dentro de su amplísima producción, tiene un montón de historias de carácter clásico. Y ahí nos ha dejado para la posteridad a Hércules Poirot, que es probablemente más popular, pero también tenemos a la señorita Jane Marple, a Miss Marple, y quizá pues menos conocido es El matrimonio de Sabuesos. Es decir, ha dejado también probablemente un elenco de detectives bastante extenso, así como en otros casos, por ejemplo, existe una vinculación con un autor, un personaje. Es decir, Arthur Conan Doyle creó a Sherlock Holmes, pero que yo tenga noticias no creó a ningún detective más. Manuel Vázquez Montalbán tiene Pepe Carvalho, entonces, o Andrea Camilleri tiene a Montalbano, pero ella crea varios personajes e incluso establece novelas donde no hay un protagonista dentro de esa serie clásica, es decir, que son obras de carácter puntual sin continuación. A mí de estas, Luis Javier... Incluso tiene libros que quien resuelve el entuerto no es un detective en Exacto. Sí. Sí. De este tipo me gusta mucho la que tengo aquí, que es Los 10 negritos, que es una de mis favoritas. Sí. Y es que canceladísimo, ¿no? El título, canceladísimo. Ya es. Ya. Me moló mucho porque también, no sé si recordáis la serie de Spider-Man de sus maravillosos amigos, que hay un capítulo que con unos superhéroes en una mansión. Pues yo, viendo ese capítulo de pequeño, luego no sé quién me dijo, esto tiene algo que ver con un libro de Agatha Christie, y ya entonces ya me pillé el libro. 10 pequeños superhéroes, creo que se Sí, llamaba. qué Claro, bueno, que el salía ahí. El título original de 10 negritos es Ten Little Indians. Sí, creo que luego cambió el título, pero no lo tengo muy claro. Y hoy por hoy yo recuerdo, por ejemplo, aunque sea hacer publicidad de otro programa, en un podcast de Zona Negativa, donde hablamos de la censura, surgió ese caso en particular. ¿Qué es lo que sucede? Que hay nombres que tienen la fuerza de la marca, es decir, tú puedes intentar hacer un cambio específico y luego sustituir, pero cuando resulta que algo se queda en el acervo popular es muy difícil modificarlo. Creo que hay títulos y hay adaptaciones donde ya se elimina esa denominación, pero todo el mundo cuando tira específicamente de 10 negritos. Como bueno, hay dos versiones de cinematográficas también. Hay varias. Sí, de esta igual. A mí la que más me gusta es la que el protagonista es Oliver Reed y al final. Sí. También hay una cuestión interesante con eso que podríamos discutir en estas películas, el hacer modificaciones, porque al final o intentas hacer un cambio para sorprender a la gente, lo cual es siempre complicado porque aquellas personas que tienen cierta devoción por el relato original, por la obra original, se pueden sentir un poco, entre comillas, estafadas. Oye, ¿por qué me cambias esto? Sea por si es redondo. Por otro lado, puedes plantearte, ¿y quién va a ver una película de misterio si resulta que ya sabemos quién es el responsable? Yo creo que la virtud que tienen estas películas es que, aun sabiendo cuál es el resultado final, te puedes recrear en la calidad de las interpretaciones, lo que decía hace un momento, que se podía considerar un elenco de estrellas, se puede considerar, y todo el lujo y los detalles, pero todas estas películas tienen una serie de concesiones al ámbito audiovisual. Yo creo que es inevitable. Luego ya podemos discutir si son mejores o peores. Por ejemplo, a mí todas estas películas, Hércules Poirot, que ha hecho Kenneth Branagh, que ha hecho precisamente Escenario de Orient Express y Muerte en el Nilo, a mí me parecen adaptaciones paupérrimas en muchos aspectos y por muchas razones, y desde mi opinión personal con muchos fallos. Sin embargo, la última, en la que se aleja de lo que es el material original y empieza a introducir elementos de cosecha propia, pues me sorprendió cuando personalmente no daba 2 duros por verla. La de Venecia, ¿no? La de Venecia, sí. Mira, me gusta que coincidamos en... Porque al final es eso, al final me dejan a mí indiferente esas películas y llegan con el marchamo ese de grandes éxitos, ¿no? Y de que parece público y crítica, pero realmente las de Kenneth Branagh me pasa lo mismo que a ti, me dejan indiferente, tío. Yo no sé, no... Yo no sé cómo plantearlo, porque por un lado, la primera de Asesinato en Orient Express, pues creo que recibió más bien críticas mixtas y demás. Por lo que yo recuerdo, porque yo me acuerdo que mi esposa y yo fuimos a verla con mucha expectación, pues además Kenneth Branagh es un señor que como actor
a mí me parece un fuera de serie. Yo creo que la última película de Jack Ryan, en la que sale el nuevo, ya no tan nuevo Capitán Kirk, tiene un par de escenas el hombre en que se come completamente la película simplemente dando una mirada a todo lo que te expresa. Entonces, exactamente, muchas gracias, caballero. Entonces, cuando fuimos a verla, ya el reparto me parece que tiene fallos, la adaptación tiene fallos, aunque tiene, por ejemplo, algún momento, algún plano donde ves toda la estructura del vagón, que me parece muy bien logrado. Pero yo soy de la opinión de que es una obra bastante compleja de adaptarse en la Orient Express. Para mí, quien único ha sabido salir, o donde único se ha podido salir de la sombra de Sidney Lumet en la versión del 74, es la versión que se hizo para televisión con David Suchet, dentro de la serie de Hércules Poirot. Va por un camino completamente distinto, es una adaptación muchísimo más dura, también tiene un reparto impresionante, está Jessica Chastain, por poner un ejemplo, pero luego todas las posteriores han fallado. Incluso hay una en versión moderna con Alfred Molina. O sea, como si hubiera un Orient Express en la actualidad, y ahí esa ya se deshace por los extremos. La de Suchet, la adaptación esa es un episodio especial de Navidad, porque en Inglaterra hay una especie de tradición en la BBC de hacer como medio largometrajes de adaptaciones de Agatha Christie, todas las Navidades. Sí. Luego hay quien dice que las adaptaciones de Branagh son la única forma de que las nuevas generaciones se interesen por este tipo de material. Yo no estoy tan seguro, francamente. Yo no estoy de acuerdo. El problema que tienen las películas de Branagh con Poirot es que son impersonales. O sea, a ti te dicen que la ha dirigido cualquier otro director y no lo pones en duda. Aquí sí vemos a Lumet dando lo mejor de sí mismo, porque también estaba acostumbrado a rodar en sitios cerrados, ¿vale? Hizo 12 hombres sin piedad, después haría Tarde de perros, que está básicamente rodada en un banco, todo el metraje, Network con los platos de televisión, Veredicto Final en la sala de juicio. Fijaros qué peliculitas, ¿eh? Joder. Sí, claro, sí. Tuvo 4 nominaciones al Oscar a director y una guionista. Por lo menos le dieron el honorífico en 2005. Pero claro, era como decía Capote, que en el libro él se toma muy en serio el proyecto cuando se lo ofrecen. Y él se pone a buscar primero lo que lo que le interesa, es que tiene que buscar al Poirot adecuado. Entonces se tanteó a Alec Guinness, a Paul Scofield, y al final recayó en Albert Finney, que tenía 38 años nada más en esa época. Y cuando, bueno, como se ve en las novelas, el personaje de Poirot es un hombre pues entre 55, rondando los 55, 60, 65 años. Y tenía el calvario ese, que durante el día rodaba y por la noche hacía una obra de teatro. Entonces, el estudio tuvo que contratar una ambulancia para que lo recogiera al amanecer, lo metían, el tío se quedaba dormido en la camilla y lo maquillaban. Llegaba al estudio, dormía lo que podía, terminaban de maquillarlo y ya le metían las prótesis, los postizos, todos los rellenos que le tenían que meter. Este actor, para Raúl y los fans de Tim Burton, es el padre de Big Fish. Sí. Ah, es cierto, ¿verdad? La he visto, Big Fish, la he visto. Yo quiero aprovechar que todas estas cuestiones que comenta Tito aparecen en el libro de Así se hacen las películas, que está editado en España, tiene una edición reciente de 2021, y te habla de Asesinato en el Express, te habla de Tarde de perros, te habla de Veredicto Final, te habla prácticamente de todas, y quien quiera saber cómo son las tripas de un rodaje y de una producción, yo se lo recomiendo encarecidamente. Qué buenas recomendaciones. Aquí estamos hablando de un presupuesto. Bueno, esta película es de Reino Unido, lo primero, ¿no? Que
nos choca un poco. Y un presupuesto de $1.500.000. O sea, y luego recaudó bastante. O sea, 27 millones solo en Estados Unidos y Canadá, más de 27 millones. Un presupuesto que veo yo bastante ajustado, ¿no? Discreto, teniendo en cuenta la logística del proyecto y las estrellas contratadas. Pero aquí cobrarían poco. O sea, yo, por ejemplo, sé que Richard Widmark, que es Ratchet, el asesinado en esta película, él firmó porque quería trabajar con el resto del reparto. Sí, que se lo tomaron como una especie de vacaciones, o incluso como pasó aquí con los Ocean's 11, ¿no? De decir, vamos a hacerlo una película entre colegas y vamos a pasarlo bien, ¿no? Aquí en España estoy viendo que también, joder, hizo 1.500.000 espectadores. ¿Os acordáis de ella, Tito? Tito, tú serías muy chavalín, ¿no? ¿O la has visto en cine? Yo la vi en cine, pero yo la vi en una matinal. Que no sé si donde vivís vosotros, las matinales no son como las de hoy día, que te ponen sesión a las 4 de la tarde Los Vengadores no sé qué y a las 12 también tienen otra matinal. Antiguamente las matinales eran sobre todo películas antiguas. Y entonces yo esta sí la vi en una matinal. Y... Hombre, es que está también rodada, que yo era chico, yo cuando la vería tendría 10 años o menos, pero que está también rodada que yo conseguí entenderla. O sea, y mira que las adaptaciones, estas dos adaptaciones tienen una virtud que son la condensación. Porque yo sí me leí después, posteriormente, prácticamente todos los libros de Agatha Christie. Y entonces hacen, por ejemplo, sus tramas las eliminan, hacen una amalgama de personajes. Porque claro, si tienes 20 personajes y realmente al final de la película solo te interesan 10, pues eliminas los otros 10 y te quedas directamente con 10. Sí, unificas, por ejemplo, ciertos aspectos, porque en Muerte del Nilo, en la novela, hay también una trama de ladrones de joyas, por ejemplo, que está vinculado a un personaje que aparece en la adaptación que se hace en la serie de televisión de Suchet, pero no aparece aquí y tampoco se nota. Y también luego hay ciertos aspectos que están relacionados con ciertas características que Christie imprimía a algunos de los personajes. Por ejemplo, en Muerte en el Nilo, el marxista-leninista que forma parte del crucero, pues se le dan unas características muy concretas y demás que reflejan un poco la forma de pensar que tenía la autora en su... Y también una forma de ser del Reino Unido en un momento determinado, que es cuando ella escribe sus trabajos. Entonces, a veces o se hace un ejercicio de adaptación o probablemente algunos aspectos no sean captados por una parte de la audiencia actual que no establezca una referencia respecto del momento y del lugar. Sobre eso podríamos discutir bastante porque en las adaptaciones recientes se hacen muchísimas concesiones que están vistas desde la óptica actual, pero que desde el punto de vista del momento que se supone que está aconteciendo todo, son absolutamente insostenibles. Por ejemplo, en el caso de Asesinato en Orient Express, el personaje de Sean Connery, el coronel Arbuthnot, en la versión de Kenneth Branagh, es un señor de color. Entonces, el planteamiento de ese personaje con esa etnia en ese momento y con ese grado militar es muy difícil de sostener. Entonces, esas concesiones te extrañan, ¿no? Que parece no, esa cuota de... Sí, pero vamos a ver, perdona. Desde mi punto de vista, hablamos de interpretación. Y de la misma forma que podemos ver que digo yo, a Sir Lawrence Oliver haciendo de Romano en Espartaco o de Al-Mahdi en Jartum, y tú puedes decir, bueno, sí, ya hablando en inglés, ¿no? Y al final... Podemos hacerlo al revés. Es decir, oiga, este señor de color puede intervenir al coronel Arbuthnot y puede hacerme creer que este señor es un oficial británico. La cuestión es que intentes luego justificar, adaptar el personaje al actor que has escogido. Sí, pero y es ahí donde la cosa a mí se me rompe. Claro, lo puedes modificar siempre y cuando no chirríe. Pero es que aquí chirría como si estuvieras pasando las uñas por una pizarra.
Entonces, eso es al menos como yo lo planteo. Eso es algo que se repite en la versión de Muerte en el Nilo de Branagh. Ciertas justificaciones que no coinciden con personajes que tienen un determinado estatus social en el momento en el cual se supone que está teniendo lugar la historia. Es decir, incluso puede tener incluso en efecto una paradoja o un efecto inverso, que es que realmente tú lo que estás haciendo es blanquear un planteamiento, un pensamiento y una época, introduciéndole unos valores que realmente no tenía. Estamos hablando de la película y no hemos dicho ni de qué va la película. Hombre, no. Bueno, por empezar, bueno, Asesinato en el Orient Express es una adaptación, como hemos visto, de una novela clásica de Agatha Christie, donde Hércules Poirot retorna a Europa después de resolver un caso en el protectorado francés de Siria, si no me falla la memoria, o en el protectorado británico de Palestina, es Oriente Medio en todo caso. Por una serie de casualidades, toma el Orient Express, que es ese expreso de lujo que conectaba Estambul con, me parece que es París, si no me falla la memoria. No sé si llega más lejos porque ellos van en el vagón de Calais, que es el que llega hasta el puerto que conectaba principalmente Francia y el Reino Unido. Entonces, allá recibe la petición por parte de uno de los viajeros que sea algo así como su protector, que es el Ratchet que interpreta a Richard Widmark, porque está recibiendo unos anónimos. Poirot se niega, pero al día siguiente aparece muerto, aparece apuñalado este señor, y le corresponde a Poirot, a petición del responsable de la línea, que es amigo suyo, que en la versión original es belga como él y que aquí se adapta al italiano. En eso la versión de Branagh es más fiel, al menos en la nacionalidad, y empieza a averiguar quién puede haberla matado a partir de un mosaico, de un caleidoscopio de personas donde pues tenemos una gran dama rusa de la época zarista con una sirvienta alemana, tenemos una señora americana que ha estado casada 2 veces y que es un poco metiche, tenemos que es Lauren Bacall, tenemos a Ingrid Bergman haciendo de una especie de maestra de escuela con no muchas luces y muy, muy, muy nerviosa. Tenemos a Sean Connery haciendo de militar y que parece tener un cierto entendimiento con Vanessa Redgrave, que se supone que es profesora de taquigrafía en Bagdad. También es el recordatorio de la época del Imperio Británico, donde prácticamente había la bandera británica ondeaba en prácticamente todos los rincones del mundo. También tenemos a varios personajes como una detective de Pinkerton, un vendedor de coches y el personal del propio tren. Entonces, con todos esos personajes, Poirot empieza a tirar de la cuerda para determinar quién ha asesinado al señor Ratchet. Mira, ya que murió ayer David Lynch, la que interpreta a la condesa Dragomirov, que era Wendy Hiller, era la que hacía de matrona en El hombre elefante. Mira, bueno saberlo. Y se me olvidaba que también hay un matrimonio húngaro que son Michael York y Jacqueline Bisset, que yo creo que es la cuota de elenco de actores emergentes. Michael York en los 70 yo creo que era un rostro bastante habitual, es el D'Artagnan de los 3 mosqueteros de Richard Fleischer, y es también el Logan de la fuga de Logan, y bueno, Jacqueline Bisset yo creo que no necesita presentación. También está Sir John Gielgud haciendo de mayordomo. Era un hombre que de mayordomo y de papa se le dan muy bien los papeles porque tenía esa prestancia inherente a los cargos. Pero se llevó el Oscar haciendo de mayordomo, por Arthur. Sí. ¿Y Michael York coincidió con Ustinov en La fuga de Logan? Sí, señor. Sí, señor. Coño, y Anthony Perkins, ¿no? Con el Martin Balsam. Y Anthony Perkins haciendo un homenaje al Norman Bates de Psicosis, porque hay que decir que el tren se queda atascado por una ventisca, lo cual hace que los planes de quien comete el asesinato se vean un poco alterados, y además por la presencia de Hércules Poirot. Cuando ya la película se ve una segunda o una tercera vez, se pueden ver los detalles de cómo altera en la persona que va a cometer el crimen la presencia de alguien que es famoso por resolver crímenes. Pero
se supone que el personaje va interrogando a los distintos pasajeros, y en la novela los interroga varias veces, conforme va destacando cosas. Aquí, por cuestiones de concentración que comentaban ustedes hace un momento, los interrogatorios son menos, pero el interrogatorio que hace Anthony Perkins a su personaje podría ser perfectamente el interrogatorio a Norman Bates, porque incluso hay referencias a la devoción materna. A la madre, sí. Cierto. Y una sexualidad un poco así... Dudosa, ¿no? Un jovencito confuso. Dudosa. Sí, pero lo que dice Capote, porque en la película, por ejemplo, Poirot va narrando su línea de pensamiento sobre lo que ha sucedido. Sí. Y la verdad es que incluso funciona bien con el tema de la música. Tiene aspectos muy inquietantes. Hay algunos movimientos de cuerdas que te meten de tensión. Y hay que decir que Albert Finney interpreta magistralmente al Poirot que vemos en las novelas. Esa expresión donde la cara está ligeramente ladeada, ese carácter profundamente meticuloso. Por ejemplo, hay una escena en la que el hombre se está preparando para irse a dormir y es casi un ritual. Sí. Yo te digo, en las sesiones matinal que vi la película, con lo que decías tú, Capote, de la música, yo me acuerdo cuando queman el papelito ese, sí. con lo de la música, la fotografía que tiene esa secuencia, a mí me dio pavor. Sí. Cover. Porque está rodada como si fuera una película de terror. Sí. Y la escena climática donde se descubre quién lo hizo, con el cambio de esas luces que se ponen para no molestar mientras se duerme, también le da un aspecto terrorífico. La iluminación es una maravilla, es un prodigio, porque aparte no es lo mismo rodar en un interior, en estudio, que en un espacio reducido. En esta película tuvieron que como que barnizar las maderas que hay dentro de los trenes, de los vagones y eso, para que no se reflejara mucho la poca luz que podían utilizar, porque claro, no podían colocar tantos focos dentro de un vagón. Sí. Y la labor de Finney, como dice Capote, en esta película es acojonante. Y lo nominaron al Oscar, y yo te digo con quién competía y te digo quién ganó, y la gente va a flipar. Dilo. Ese año estaba nominado Albert Finney por la película que estamos hablando. Estaba Dustin Hoffman por Lenny. Estaba Al Pacino por El Padrino 2 y estaba Jack Nicholson por Chinatown. ¿Y quién gana? El viejo Dark Carney por Harry Tonto. Y esto viene por lo que hablamos en el programa previo. Pero ¿estás de coña, Tito? No. ¿Te acuerdas que te dije yo en el previo programa lo de que muchas veces se dan el Oscar a un tío que ya está mayor, que ya se ve que la va a palmar y que la academia lo ha ignorado, tal? Pues fue el caso, porque se lo podría haber llevado Hoffman perfectamente, Nicholson perfectamente, Finney perfectamente y Pacino perfectamente. Y se la llevó el más desapercibido. ¿No podría ser uno de estos casos que también se atribuye al Oscar de Fernando Trueba por Belle Époque, en el cual, habiendo una situación de empate técnico, al final optas por un camino que intente satisfacer a todo el mundo sin satisfacer a nadie? Porque también se decía en su momento que había una especie de pugna para conceder al Oscar, no sé si era una película de China y una película de Taiwán, o la película de Hong Kong, en esa época en la que, en todo caso, bueno, Taiwán y China siguen siendo estados separados, Hong Kong se reincorporó, y que dicen, también es una cuestión que puede ser de estas leyendas populares de barra de bar, que al final se lo llevó a Trueba por esa razón. Quizá aquí no querían decantarse por ninguno de estos cuatro señores y al final se lo dieron al que parecía menos destacado. Pero cuando te refieres a empate técnico, ¿te refieres a empate numérico total de votos? No lo sé, porque debo confesar que no conozco cómo funcionan esos aspectos, pero
como suele decirse en estos tiempos como era, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que quizá la asignación de los premios no se base en criterios técnicamente objetivos del todo. Pero eso también ahí yo estoy haciendo una opinión completamente personal y sin sustento en ningún tipo de elemento probatorio, pero... Si dos películas, por ejemplo, tienen el mismo número de votos, se lo llevan los dos. Porque, por ejemplo, ganaron el mismo año Barbara Streisand y Katharine Hepburn, ganaron el Oscar a Mejor Actriz por empate de votos, si mal no recuerdo. Y en esos casos lo parten a la mitad, una parte se va a la de arriba, la de abajo. No, tienen que ir abajo y decir que yo traigo otro, que son todos. Es que a veces luego con estas últimas historias, aquel premio que dieron Warren Beatty y Faye Dunaway, por ejemplo, al final son esas cosas que pueden ser pequeños errores que suceden durante los directos por mucho que ensayes, pero al final sobre la base de eso pues acabas creando toda una serie de historias, leyendas, cuentos, anécdotas. Sí, lo hablamos el otro día. Una cosa que yo no dije fue que cuando lo de Moonlight, el de la, digamos, compañía de seguro que se tiene que asegurar que los sobres contienen el premio real, por lo visto el tío se había puesto a tope de copas. Pues hubiera salido al segundo, ¿no? Cuando subió todo el mundo y ya llegó el otro y dijo, no, Moonlight, que sois vosotros. Bueno, también está la anécdota de Jack Palance y Marisa Tomei. O sea que empezamos a repasar, creo que puede haber un listado bastante grande. Sí, también lo comentamos. Lo comentamos el otro día. Bueno, aquí gana Ingrid Bergman el tercer Oscar en su carrera. El papel menos agradecido, ¿no? Más difícil casi de todos, ¿no? Porque al final es... La habían ofrecido el de la princesa rusa. ¿Ves? Y ella eligió este. Sí. Y después de Luz de Gas y Anastasia, pues se llevó en su tercer Oscar. Aparte de Oye, la peli de Pánico en el Transiberiano es casi un remake de esta, ¿no, Tito? Hombre, lo de la secuencia del tren inicial, sí. Lo que pasa es que esta está rodada en París y la de Pánico en el Transiberiano era en el Museo del Ferrocarril. Sí, en Delicias. Pero además, sí. Yo siempre que llega la secuencia esa del arranque del tren en las dos películas, asocio una con la otra. Es inevitable. Estas pelis, entonces, ¿cómo la recuerdas, Luis Javier? ¿La vistes en la tele, que la echaban muchas veces? ¿Esta era de Videoclub? Sí. No recuerdo yo. Yo creo que la vi en la tele. No recuerdo la primera vez que la vi, pero es la típica película que siempre nos quedamos a ver, que grabamos en versión digital, que la tengo en Blu-ray, una vez que en el difunto círculo de lectores llegó un pack en Blu-ray de películas de Agatha Christie, y ahí cayó en la de Orient Express de David Suchet, la de esta, Muerte en el Nilo, Baldán bajo el sol, y El espejo roto, que fue un intento de los mismos productores, si no me falla la memoria, de hacer lo mismo con Miss Marple, premiando con ello a Angela Lansbury por su gran papel en Muerte en el Nilo. Dos papeles distintos. La película no está mal, aunque siendo del año 1980, parece más antigua de lo que realmente es, porque intenta hacer la misma fórmula. Tenemos ahí a Elizabeth Taylor, a Rock Hudson, a Tony Curtis, a Kim Novak, a un jovencísimo Remington Steele, o sea, Pierce Brosnan, luciendo torso desnudo. Pero no funcionó, pero sin embargo, eso le sirvió a Lansbury para hacer el papel por el cual ha sido recordada por las últimas generaciones televisivas, que es Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen. Al final, ¿cómo es eso de todo está conectado? Pues ya veis si está todo conectado, que no sé si sabéis que Peter Ustinov era el excuñado de Angela Lansbury. Algo había leído por alguna parte. Había estado casado con una medio hermana de Angela Lansbury, fíjate tú. Bueno, y Ustinov había sido el asistente de David Niven en la Segunda Guerra Mundial, cuando los dos estaban en el ejército. Que luego coincidieron porque él era el inspector Fix y cuando David Niven era Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días. La primera de las incursiones de Cantinflas en Hollywood,
y la que fue realmente exitosa, que le valió un globo de oro. A mí yo vuelvo a reconocer que Peter Ustinov fue un tío que me fascina. La mejor película y alguien que venga y me explica por qué se lo dieron. Bueno. Buena cuestión. Yo creo que también es de estas cosas en las cuales en el fondo tienes la sensación de que se sigue un conteo muy particular o una especie de criterio un tanto incomprensible desde fuera. Porque también es una película esa que es una gran superproducción donde ves un montón de rostros clásicos. O sea, no es que solamente estén David Niven y Cantinflas, no solamente está Shirley MacLaine, que hace de la princesa Woda, la Romy de Willy Fogg, sino que, por citar los nombres, está Buster Keaton y está Marlene Dietrich en la parte en la cual el viaje llega a los Estados Unidos. Entonces siempre es como esas historias de damos este Oscar por esto o se lo debíamos a no sé quién. Como cuando decían que el Oscar de Gladiador se lo dieron a Russell Crowe porque realmente se lo tenía que haber dado por una película anterior, pero cuando digo Una mente maravillosa no se la dieron. Eso ya son discusiones de eso para matar el rato y vaciar un par de botellas de lo que sea, porque realmente como no estamos allí, no tenemos los datos, pues realmente qué es lo que sabemos nosotros. Hombre, el caso más paradigmático es el de Paul Newman, que le dan el Oscar por El color de dinero y encima el año siguiente le dan el Oscar honorífico. Macho, a ver si lo da por El Buscavida o una de estas, tío. Pero es que por eso es que es una cuestión de tanteo, o cuando se lo dan a Jack Palance, aunque a mí, por ejemplo, Cowboys de Ciudad es una película que me encanta y el papel que hace es el de un viejo vaquero. Realmente casi estás premiando más a la trayectoria, porque los Oscar honoríficos tienen ese carácter un poco de premio de consolación. Estábamos diciendo pero Capote, no es lo mismo el caso de Palance, que si mal no recuerdo, creo que solo había estado nominado una vez por Raíces Profundas, que el caso de Peter O'Toole o Richard Barton o Newman, que fueron nominados una pila de veces. En el caso de Barton y O'Toole no se lo llevaron nunca. O sea, O'Toole sí recibió un honorífico y el caso de Newman, pues el que he mencionado antes, el del color de dinero, que tampoco es su... O sea, que el tío está estupendo, pero que, macho, no me compare. Sí. Hay que ver, fíjate tú, es que le dan el Oscar por la secuela de una película suya por lo que le habían nominado, por El Buscavidas. Es que mando narices. Sí, pero bueno, es que yo creo que a veces son esas compensaciones un tanto particulares y yo creo que hay un montón de programas en los cuales se empieza a discutir por qué no se dio el Oscar y lo que tú acabas de hacer hace un momento, Tito, ¿quién se acuerda de la persona y de la película que le ganó el Oscar a Albert Finney por Asesinato de Orient Express? Hombre, cuando lo he dicho yo, os quedéis flipados, pero fíjate, en la línea de lo que estamos hablando, cuando le dan el Oscar a Ingrid Bergman por esta película, ese año estaba nominado Valentina Cortese por La Noche Americana, Talia Shire por El Padrino 2, Diane Ladd por Alicia no vive aquí y Madeleine Kahn por Sillas de Montar Caliente. Y cuando recoge el Oscar Bergman, que se lo dan Catherine Ross y Peter Falk, nuestro amado Colombo, ya que hablamos de detectives, Ingrid Bergman dice que algo así como que se lo merecía Valentina Cortese. O sea, que es curioso, que es como diciendo, te lo deberías de haber llevado tú, no yo. Y un comentario. Pocas veces se ve eso. Yo me acuerdo cuando se lo llevó el Champagne, que se lo quitó a Mickey Rourke por lo del luchador y también hizo un comentario parecido. Como diciendo, esto es tanto tuyo como mío o algo de eso. Sí, pero poca gracia le hace al perdedor, ¿no? Al perdedor no creo que le valga de mucho, hombre, ¿no? Hombre, la cara de mosqueo que pilla Lauren Bacall cuando le dan el Oscar a Juliette Binoche, ahí parece que se va a morir. Parece que le ha dado un ictus. Curiosamente estaba buscando, porque lo leí no a mucho, una serie de frases de estas que se atribuyen en Hollywood a malas relaciones entre distintas estrellas y había una dedicada a Ingrid Bergman en Asesinato del Express que era un poco cruel, algo así como que realmente no estaba interpretando cuando hacía ese personaje.
Con lo cual hay, al Ostras. final, para todos los gustos, hay comentarios, historias y demás. En estos casos, vamos a ver, esto no es como cuando decía Torre Bruno, los no ganadores también son ganadores, porque lo importante no es ganar, sino participar y divertirse. Tigres, leones. Exactamente. Todos vamos a ser los campeones. Al final, sin embargo, en el cine se da una cosa que no se da, por ejemplo, lo que sé yo, en el fútbol, donde al final no importa cómo marcaste tanto la famosa mano de Dios de Maradona en la semifinal contra Inglaterra, el Mundial de México en el 86, pues al final, cuando eso se olvide, cuando ya la gente no recuerde quién es Maradona porque no lo vio jugar y demás, al final lo que quedó es que Argentina ganó el Mundial de ese año, ¿sabes? Entonces, eso es lo que queda. Sin embargo, aquí se da la paradoja de que hay películas que han sido premiadas en su momento y que en realidad ya están más olvidadas que otras, que sin haber sido premiadas o tan premiadas, al final han pervivido mucho más. E incluso, aunque sea con ese estándar que se les da de culto, que es una forma elegante de decir, se metieron una sagrada forma en el momento del estreno, a lo mejor alguna incluso supuso el fin de un determinado tipo de estudio productor, pero han quedado para la posteridad. Sí, bueno, eso pasa. Eso pasa prácticamente todos los años. Que muchas veces gana una y la que recuerda a la gente es la otra. La perdedora. Que estas películas se vieran como adaptaciones así menores, que no estuvieran tan bien consideradas igual por eso, para darles premios, me refiero, que al final es que somos un poco así también, ¿no? No sé. Mira, tú estabas viendo lo que tienes de fondo de pantalla, lo de la película. ¿Sabes quién es el que interpreta al del tren? Ah, sí. El padre de Vincent Cassel. Anda, coño. Es el padre de Vince. Joder, qué bueno, macho. Sí. Ya ¿Le sacas parecido? ¿Se ve así parecido de lo que cara? pasa ¿No? es que el Vincent tiene la narizota un poco más grande. Es que tiene unos rasgos, claro, es que el Vincent tiene unos rasgos muy característicos, ¿no? Sí. Raúl, que no nos dices nada, No, yo cuéntanos, estoy joder. Alguien que no había visto la película, ¿qué te pareció? No, es lo que te comenté la semana pasada, que yo estoy aquí prácticamente de oyente porque no conocía las pelis, las he visto gracias a Luis Javier, que nos las recomendó, y la verdad que para no haberlas visto nunca y tal, me han gustado bastante. Y nada, yo estoy aquí de oyente, yo no puedo aportar mucho, pero bueno. Pero bueno, como decía Capote, está todo conectado. Que la que he Sí, mencionado yo, la Wendy Hiller, la que hace de baronesa, el Oscar que tiene fue de secundaria por Mesas Separadas, que la hizo con David Niven. Y David Niven saldrá en la siguiente película del 78, ¿no? Muerte en el Nilo. Sí, señor. Que ahí se trata de una continuación de otra novela muy célebre, protagonizada por Hércules Poirot, también de Agatha Christie, que viene a renglón seguido del éxito monumental que tiene Asesinato en el Orient Express. Por las razones que comentaba Tito, creo recordar, respecto del maquillaje, Albert Finney decide o no repetir o comienza y al final se baja del carro porque los calores de Egipto también eran cosa seria. Y de nuevo se juega con la fórmula de un asesinato en un medio de transporte lujoso, en este caso un crucero fluvial por el Nilo, aunque aquí tenemos un prólogo donde estamos en la Inglaterra de la que la señora Christie tenía mucho gusto, y una joven heredera que visita una mansión y recibe la visita de una gran amiga suya que está interpretada por Mia Farrow, que era también otra de esas estrellas emergentes del momento, que está sin un chavo pero que se quiere casar con su prometido del que está enamorada, que es un señor que hizo carrera sobre todo en el ámbito de la televisión, que es Simon McCorkindale, al que la gente fan de los 80 recordaba una serie muy cortita que se llama Manimal, un tipo que tenía los poderes de transformarse en bicho, y también en uno de los clásicos ochenteros de las telenovelas estadounidenses de Fuste y Tronio, que era Falcon Crest, o sea, abogado. El pobre desgraciadamente falleció relativamente joven. Le pide que le contrate, pues están sin un chavo, porque se quiere casar,
cortamos, tenemos la marcha nupcial wagneriana y resulta que quien se ha casado con el personaje de McCorkindale es la rica heredera, dejando a Mia Farrow compuesta sin novio. Vamos al crucero por el Nilo y vemos que a la feliz parejita la está persiguiendo el personaje de Mia Farrow, que es Lynette Doyle, que esta decide hacerles la vida un poco imposible. Y en el barco tenemos al gran elenco de actores y actrices. Tenemos a Angela Lansbury como Salomé Otterburg, que es como una novelista de escritos de carácter picante, que ha sufrido una demanda, una querella por parte de la que será la difunta en esta película, porque en alguno de sus escritos hace referencia a su persona. Y tenemos también a la hija de la escritora, que está interpretada por Olivia Hussey, que viene de ser Julieta en ese clásico de Romeo y Julieta de los años, creo recordar, 60, donde está jovencísima. Con lo cual ya tenemos a alguien que puede tener un móvil. Tenemos también ahí a Bette Davis haciendo de gran dama. Y como su asistente tenemos a Maggie Smith, que es quien va a luego repetir en Maldad bajo el sol. Aquí vamos a ver que dentro del elenco de personajes secundarios van a haber varios actores que repiten. El conductor de Asesinato de Orient Express, el vendedor de coches, pues resulta que luego es un millonario acaudalado que se casa con la víctima en Maldad bajo el sol. El agente de Pinkerton, que es un antiguo policía en la primera, resulta que es un millonario que contrata a Poirot en la tercera. Es decir, hay bastante reciclaje actoral. Tenemos a George Kennedy como el abogado de la heredera, que ha estado haciendo ciertos manejos y teme que se descubran, y va corriendo desde Estados Unidos allí. Tenemos otra persona. Tenemos también a otro de esos grandes ilustres secundarios, que es Jack Warden, haciendo de médico alemán, que también tiene ciertos secretos profesionales que no quiere que se reconozcan, y ahí coincide Poirot pasando vacaciones y se encuentra con David Niven, que en realidad está desarrollando una función de investigación relacionada con la rica heredera y todo su entorno. Hay una escena en la cual hay una discusión entre los antiguos amantes, el personaje de Mia Farrow le mete un tiro al de Simon McCorkindale y a la mañana siguiente la rica heredera aparece asesinada. Y ahí tenemos, esta vez en barco, esta vez en un crucero en el Nilo, con los espectaculares paisajes del Egipto de los faraones, un misterio que Poirot tiene que resolver. Aquí el mayor problema es que existe el anterior, ¿no? No, pero es que, vamos a ver, esta película está muy bien. Le pasa factura a lo que dices tú, Edu, que tienen una previa. Pero es que se diferencia, estas dos películas se diferencian en una cosa que estaba relatando ahora Capote, porque en esta película vemos que prácticamente la totalidad de los personajes tienen un motivo por el que asesinar a la víctima. Efectivamente. Y en la otra no. Y en la otra no. Porque en la otra, por ejemplo, volviendo antes que se me olvidó, no sé si recordáis cuando Poirot en los vagones se pone a hacer los interrogatorios, ¿vale? Y son unos relatos que hacen que son muy mundanos. Pero después cuando reconstruye los fragmentos de sus testimonios, no es lo que tú has visto antes. Se rodó de nuevo y se hizo con un gran angular. Coño. Claro, para resaltar ese fragmento de testimonio. Por eso se ve a esa Vanessa Redgrave pelirroja, tan guapísima que sale la tía. Uy, qué mujer más atractiva, es cierto. Esa intensidad del Sean Connery, lo vulnerable que es el personaje de Hopkins, lo ingenuo que es el que vende los coches, la cara de mala leche que tiene la condesa. Y entonces, como decía, aquí ya desde el principio sabemos que, bueno, como en toda novela de Agatha Christie, va a morir alguien, pero sabemos que todo el mundo tiene motivo. Ahora lo que queremos saber es
quién de ellos ha dado el... Eso choca, paso. ¿no? Porque al final es que cae mal a todo el mundo, ¿no? Y ella es que no hace nada por mejorarlo, ¿no? O sea, que es lo que dices tú, es como decir, vamos a preparar un barco y donde todos van a pegar al muñeco, ¿no? Porque al final es verdad. Y tenemos, tenemos un retrato de Poirot diferente del de Finney, porque aquí el Poirot es incluso ridículo, parece la vieja del visillo, se está enterando antes de que suceda el asesinato, se está enterando de conversaciones ajenas y cosas así. Pero pese a ser una historia estereotipada, el típico triángulo amoroso, por ejemplo, cuando el asesinato no se comete hasta que lleva 1 hora de película y no pierde el ritmo. Tampoco, tiene muy buen ritmo. Tampoco te pones a juzgar ciertas cosas de la trama que ya te tienen que chirriar, como porque el personaje de Mia Farrow los persigue, como el personaje de Mia Farrow sabe a dónde van. Es que aparece... ¿Y cómo tiene dinero para hacerlo? Se supone que está en la ruina. Sí, también, es que eso canta un poco porque aparece en sitios que dices, joder, ¿cómo apareció ahí en ese momento justo? Un poco suspensión de la credulidad, ¿no? Que se dice. Anda que no tuvieron problemas para subir las cámaras Dolly para la escena en las pirámides. Yo lo que os quería decir que yo, sin haber visto ninguna de las dos, yo me quedo con esta porque por varias partes, por varios motivos. Principalmente, a mí el Poirot me parece más realista. El Albert Finney me parecía más caricaturizado, o al menos me daba esa sensación. Joder, qué raro, tío, qué raro que tengas ese concepto, macho. No sé, lo veía como, o sea, Peter Ustinov, quizá porque me gusta más como actor, pero lo veía más realista, no sé. Hombre, también está porque es más ligera, no es tan intensa. Sí, y luego está lo que me gana impresionantemente es los escenarios. O sea, yo es que me quedaba flipado, dice, pero ¿cómo pueden rodar ahí? ¿Qué han echado a todos los turistas? O sea, yo flipaba, yo es que me fijo en esas cosas, cuando veo alguna peli y tal, me fijo en... Rodaron en parte ahí y después tenían un barco en es que es flipante. Es flipante porque no hay nadie alrededor. Yo es que esas cosas me flipan. Sí. Vamos, de hecho, Angela Lansbury decía que cuando esta película ganó el Oscar al vestuario, Angela Lansbury en una entrevista decía que tenían 4 camarotes para vestirse de cara al personaje. Pero decía que los 4 camarotes eran dentro del barco, cuando rodaron en Egipto, eran dentro del barco, y te metías en el camarote y tenías una litera a la izquierda y otra a la derecha. Entonces te tenías que vestir en un espacio reducido. Y entonces Maggie Smith, Bette Davis, todas las mujeres, la gente tenía que estar entrando y saliendo del camarote porque no cabían todos. Como el camarote de los hermanos Marx. Malcolm Marx. De todas formas, es interesante lo que plantea Raúl, porque hasta donde yo recuerdo de las novelas, Agatha Christie pone una descripción un tanto caricaturesca de Poirot. Dice que su cabeza parece un huevo, por ejemplo, que la tiene laleada, que es muy bajito, que es muy maniático. Mostraba a veces como cierta animadversión hacia el personaje, lo cual también no creo que llegara a los temas de odio que Arthur Conan Doyle llegó a profesar a Sherlock Holmes, pero teniendo en cuenta que ella toma como referente a él y al Dr. Watson para crear a Poirot y al Capitán Hastings, que es esa suerte de secundario que paradójicamente no aparece en ninguna de las películas célebres porque es una especie de Watson, pero más tonto, como se encargan de recalcar en la adaptación de David Suchet. Entonces, precisamente, esa versión más caricaturesca es quizás la más ajustada al original. En tanto que en la de Peter Ustinov tienes a un caballero, es decir, es un detective, pero se centra más en esa cuestión de las pequeñas células grises y la cuestión del razonamiento. Aquí parece... más humano. Eso, más humano. Más un vividor, ¿no? Un vividor que sí, pero más humano en el sentido también que hace como de figura así parental con el personaje de Mia Farrow cuando le da el discurso. Es un Poirot también más distinto del de Finney. Tiene más matices, ¿no? Tiene más matices. El que está claro que el que no se parece en nada es el Kenneth Branagh, por lo que me estás diciendo.
Kenneth Branagh tiene un bigote, pero es que además tiene una cosa que va en contra del planteamiento de Poirot, que en una de las primeras escenas de su asesinato en el Orient Express hace una cuestión de captura de carácter físico. Sí, cuando Poirot nunca ha tenido ese tipo de acción. Así como Sherlock Holmes también sabía pelear, no sé si en los términos que plantean las películas de Robert Downey Jr., pero él sabe pelear, sabe artes marciales, tiene algunos gestos, por ejemplo, en una de mis películas favoritas, que es Asesinato por Decreto, cuando sale con las pirámides, la bufanda, Raúl. y que se suben a las pirámides. Sí, es que yo flipaba. Yo decía, joder, pero ¿cómo le han permitido? Antes O sea, se podía hacer de todo, Raúl. Antes sí, no ahora podía. sería una pantalla verde y tiramillas, pero yo pienso, a lo mejor hay cualquier actor que no fuera muy famoso y tal, dice, joder, solo el privilegio de estar en ese sitio Sí. rodando eso es que yo ya, es que es flipante. Ahora que dice Raúl eso, claro, mis padres estuvieron una vez bajando el Nilo al barco y hacían excursiones, etcétera. Claro, dice, nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana. ¿Y hubo un crimen? Dime que hubo un crimen. No. ¿Murió alguien? No. Ah. Y entonces en esta película, por ejemplo, a las 4 empezaban las sesiones de maquillaje y a las 6 tenían que estar rodando por el calor, porque allí llegan hasta cerca de 55 grados. Y con lo que decía Raúl era porque Bette Davis rodando esta película, como decía Raúl de lo del fondo verde, Bette Davis decía, antiguamente en el cine, dice, hubieran construido el Nilo para nosotros. No tener que ir allí a rodar, ¿sabes? Porque sí, aparte tenían que seguir, les tenían que vigilar las comidas para no coger intoxicación. Tuvieron que contratar a un tipo que era un médico que era experto en enfermedades tropicales y esto, pues claro, allí pilla un virus, te pega 2 semanas, que no te puedes levantar de la cama. Entonces el rodaje fue complicado y se hizo en 7 semanas solo, ¿eh? Aquí pasaría como en otras películas que decían lo de beber agua, ¿no? Aquí David Niven no le pasaría lo de estar malito por beber agua, no le pasó, ¿no? Nada, estilo Bogara, bebe whisky y ya está. Como en La Reina de África, ¿no? Sí. Él y Houston fueron los dos únicos que nada más que bebían whisky, los dos únicos que no se pusieron malos. Qué bueno, este es que me encanta a mí este Poirot. Es que porque el otro es más polichesco, ¿no? El otro es más policiaco, más seriote, ¿no? Este es que es muy caricaturesco, ¿no? Es muy salado. Es que claro, es que el Peter Ustinov joder, con los papeles que le hemos visto, es verdad que el personaje da esta, ¿no? Tiene esa gracia, ¿no? Ese humorcillo que tiene el cabrón. Sí, le dijo una vez a Ustinov, le dijo, un fan le dijo, dice, usted no se parece al Poirot de Agatha Christie. Y Ustinov le replicó, ahora sí. Qué jodido, es que... Es que además para mucha gente, yo creo que para la gente de nuestra generación, o quienes como es mi caso, descubrimos a Hércules Poirot a través de Peter Ustinov, es Peter Ustinov. Yo ahora pues tengo mayor identificación con David Suchet, porque la primera temporada de Poirot la echaron en televisión española a finales de los 80, y ahí varía un poco, pero a nivel cinematográfico hay que tener en cuenta que luego vuelve en Maldad bajo el sol, que se hacen también una serie de concesiones y donde repite una actriz que es Jane Birkin, que aquí tiene un personaje determinante que nos demuestre que la asesinada es, como decimos, alguien que caía mal, que es cuando le impide que deje su servicio porque se quería casar con una persona de la que había enamorado, y eso ya nos explica que es una persona que tiene un control muy férreo. Es que fastidia a todo el mundo esta tía, es que no deja títere con cabeza, es que joder. Yo quería comentar también, como he dicho antes, de que hay una diferencia entre las dos películas, de que en esta sí vemos al principio que todo el mundo tiene motivaciones para matar el personaje de Lois Child. Hay otra diferencia, que es la resolución final.
Porque si tú analizas Asesinato en el Orient Express, al personaje de Richard Widmark, lo asesinan porque el asesino ha entrado a través del camarote, del vagón, perdón, de Lauren Bacall. ¿Vale? Y entonces ya lo primero que te plantea es, aunque ella diga, como diciendo yo no me he enterado de nada y me he encontrado esto y tal y que cual, puedes empezar a sospechar de ella. Y en cambio, en Muerte en el Nilo, el espectador no tiene ni idea, ya no solo de quién ha matado a la víctima, sino cómo lo ha hecho. ¿Sabes? Y bueno, y Capote se acordará del final de Maldad bajo el sol, ya que lo ha mencionado él, que es todavía más elaborado. Sí, pero sí, encaja como un reloj y nunca mejor dicho. Capote, ¿tú sabes lo que te digo? Sí, señor, sí, señor. Es que es esa cuestión de carácter fascinante y que luego específicamente, claro, te pone el elemento de alguien que tiene esa capacidad excepcional y la capacidad racional de Poirot, igual que la capacidad de observación de Sherlock Holmes. Y luego cuando vuelves a verlo vas cogiendo todas esas pequeñas perlas, que yo creo que aquí también hay un elemento importante, y estoy hablando desde mi ignorancia sobre la materia, que es el valor que tiene el montaje en estas películas para el ritmo y para que todas las piezas encajen, para que no quede ningún agujero de por medio. Curiosamente, Lumet discutía bastante el valor del montaje y su factor de creatividad, porque él debió vivir una época, no sé si todavía se hace esa discusión, en la cual el colectivo montador decía que su papel autoral era tan importante como el de dirección, y él decía, sin el metraje que yo ruedo como director, tú no puedes trabajar. Claro, porque él venía de la televisión y estaba acostumbrado a hacer las cosas rápido. Entonces, yo creo que el hecho también es que trae la materia prima de esa gran dama del misterio, hay que decirlo una y otra vez, que era la señora Agatha Christie. Yo creo que muchas novelas hay de género de crimen, pero yo creo que probablemente en el pináculo esté Agatha Christie. Y quizá eso me granjea algunas enemistades, pero yo creo que teniendo en cuenta el nivel de producción y todas las obras clásicas que ha dado, puede estar en pie de igualdad con Arthur Conan Doyle. E incluso un poquito por encima, teniendo en cuenta el número de producciones, los personajes que ha dejado para la posteridad, etcétera. Aunque cada vez que hablemos de un detective, inevitablemente pensemos porque en realmente Sherlock Holmes no tiene tantas novelas, ¿no? En realidad hay, así como las novelas de Christie tienen un número considerable, toda la obra de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes se puede reunir en un tomo gordo. Y de hecho hay un montón de ediciones, pero yo tengo uno, vamos. Sí, que sobre todo son relatos, digamos. Novelas son pocas. Pues está Estudio en Escarlata, no sé si yo se puede considerar novela, El perro de los Baskerville. El sabueso de los Baskerville, y yo creo que poco más, El signo de los cuatro puede ser. Yo reconozco que hace como 25 años que las leí todas. Ahora tengo el desafío de leerlas en versión original, en inglés. Pero yo creo que específicamente, si hablamos a nivel de productividad, luego ya podemos discutir que, hay que decirlo, no todas las novelas de Christie funcionan igual y algunas se han quedado más viejas. Por ejemplo, una que leí hace un par de años, recuerdo que era Intriga en Bagdad, que la protagonista es una joven que va a ser secretaria cuando Irak era protectorado británico. Es una novela corta, pero que a mí se me cae un poco por los pies. Oye, Sin embargo, Capote, ¿has leído Telón, el último caso de Poirot? Pues la verdad que no, me resisto un poco, igual que me resisto a leer las últimas novelas de Terry Pratchett, porque asumes que una vez llegues ahí, no hay más. Pero, por ejemplo, yo creo que Telón define muy bien que Agatha Christie, pese a todo, tenía cierto cariño por sus criaturas, porque ella escribe Telón muchos años antes de su fallecimiento y deja establecido que se publique después de su muerte. Y de hecho, eso trajo consigo además que incluso se le escribieron obituarios en periódicos como si Poirot hubiera sido un personaje real. Pues léelo porque
se te va a torcer el culo. Hombre, lo que pasa es que ya he visto algunas partes, por ejemplo, de la adaptación, que también telón es el último episodio de la serie de David Suchet. Eso no ha impedido que haya habido novelas posteriores de Poirot escritas por otra gente y luego ya adaptaciones de todo tipo. Hay una versión hecha por John Malkovich que sale para televisión y demás, que cambia una serie de aspectos. No está mal. Analiza mucho el origen del personaje. Exactamente. Y sobre eso podríamos discutir bastante también, pero bueno, también como ejercicio está relativamente bien, pero no será del gusto de quienes tengan... Pero es que hay que saber hacerlo bien. El año pasado empecé a ver yo una versión de una miniserie francesa de 10 negritos, que no sé si era una miniserie de 5 episodios o 4, no sé. No terminé de ver ni el primero. De lo horrible que era, dije, Dios, ya no lo necesito en mi vida. Aún así, yo de las adaptaciones al cine de Agatha Christie, yo me quedo con Testigo de Cargo y Asesinato en el Oriente. ¿Testigo de Cargo de cuándo es, Tito? Tiene que ser del 54, 55, 56, la de Billy Wilder. Testigo de Cargo de 57, del 57. Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Lawton, vale, Testigo de Cargo. Eso es una maravilla. Joder, pues esta no, hay que apuntársela así. Que luego hay una también serie de televisión del año 2006 con Toby Jones haciendo el papel de Charles Lawton, sí, que me pareció bastante mala. Es una opinión personal, como siempre, es una cuestión sobre gustos como sobre los traseros, todo el mundo tiene una. No hay interés en conocerlas de todos los demás. Pero no me gustó absolutamente nada. Y me pareció completamente decepcionante. ¿Habéis hablado de Guillermito? ¿De John Guillermin? No. Decían que era bastante... Tiene una de mis películas preferidas. Saf en África. El Coloso en Llamas. Otro clasicote. Del cine catastrófico. Lo que pasa que bueno, que decían que era bastante cabroncete. A Lois Child, la víctima en esta película, el primer día de rodaje ya le había pegado 4 gritos y la había insultado. Hombre, también Lois Child es que era muy mala. Yo creo que al final le eligen por eso, ¿no? Un poco, porque en el Coloso en Llamas, joder, que también era un elenco de esos de tronío, ¿no? Pues le dirían, joder, este tío sabrá luchar con esto, ¿no? Sí, no, el productor decía que, bueno, que era un tío muy peculiar, que solo le gustaban las mujeres. Dice, no le gusta a la gente, le gustan las mujeres. Y que se pillaba unos rebotes de 3 pares de narices, porque muchas veces cuando rodaban, tú sabes, esto que se ve en el stage, que tienes que estar con un walkie-talkie, el tío se cogía un mosqueo y tiraba el walkie-talkie al Nilo. Claro, y decía el productor, coño, que teníamos que comprar otro, pero tío, con los rebotes. Pero después yo me acuerdo que las memorias de Charlton Heston decía que era un tío muy, muy efectivo. Y es verdad, tú ves las películas suyas, o sea, El puente de Remagen. Lo que pasa es que después tuvo una carrera muy, muy irregular. Hizo la de King Kong de Laurentiis, esa nefasta segunda parte de King Kong 2. Que eso es la cagada, yo creo. El tragar con eso, tío. Tragar eso con la segunda, que es lo que ya le hace... Bueno, y tiene una con Chris Christopherson. Tu querido Chris Christopherson, que tienes pendiente una galleta sonora, Tito. La de Perseguido en Arizona, de televisión. Sí, lo que pasa es eso, que decían que era un tío peculiar. Pero claro, la película también se solventa porque tenemos a Anthony Shaffer, que es el guionista de la película, que era el guionista de Las Huellas, de Mankiewicz con Laurence Olivier y Michael Caine. Peliculón. Y aquí hace una adaptación del libro muy a la par de sencilla para el espectador y compleja para el adaptador, ¿sabes? Porque tienes que resumir cosas y limitar mucho las tramas, las subtramas. Pero que la película también, hombre, es que claro, con este reparto muy mal lo tienes que hacer. Pero muy mal lo tienes que hacer porque, por ejemplo, en comparativa con
con la de la Canon que hay, que también tiene un repartazo, pero es que es nefasta. Ese es el problema. O sea, si tienes un buen directo detrás, sea cabrón o no sea cabrón, pero como tenga a un nuco mental dirigiéndote la película, por mucho material que tengas, si no sabe dirigir. Yo pienso también que con un reparto tan de tantas estrellas tiene que ser así un poco, ¿no? El director de ser un poco dictador, digo yo, no sé. Es mi percepción. Sí, no, Raúl, lo que pasa que también ten en cuenta que ten presente que si hay algunas películas que se sabe que has tenido 2 actores, 2 estrellas me refiero, y han tenido broncas, imagínate gestionar un elenco de 10 estrellas. Yeah. O sea, lo tienes que tener ahí, que lo tienes que tener súper controlado. Pero claro, se ve que los actores estaban involucrados en una y en otra película, que les gustaba el proyecto, y bueno, pues cuando te gusta algo, pues te relajas más, ¿sabes? Claro, si le echan ganas, sí, pero si están ahí porque pasaban por ahí, pues no. La de la Canon es solo cita con la muerte, ¿no? Es la que hemos dicho, ¿no? Sí, no llegaron a hacer nada más. Yo creo que ahí estaban, en aquella época, los famosos primos estaban intentando tocar todas las teclas del piano a ver cuál sonaba adecuadamente, porque esa, creo recordar que es del año 88, ya cuando la Canon está en una situación un poco apurada. 88, sí. Pues el año anterior es el de Masters del Universo y Superman 4 en busca de la paz, que son sus intentos de hacer gran superproducción. Y si no me falla la memoria, es más o menos por esa época cuando ya empiezan a llamarles la atención sobre la cuestión de los problemas económicos. Aparece ese socio italiano con un pasado un tanto turbio que acaba determinando la ruptura de los dos, de los dos primos. Es que ahí igual los proyectos que estaban haciendo era Cibor y esta, ¿no? Luis Javier casi, prácticamente. Pues no lo sé, yo creo que ellos estaban no, sí, todavía... No, es que Cyborg iba a ser Master del Universo, ¿no? Exactamente, sí. Y por ahí ya era cuando le estaban el gobierno, digamos, mirando los números. Sí. Y ahí es cuando empiezan a tener problemas porque están viendo de que determinados presupuestos se están destinando a otro proyecto. Ahí es cuando lanzaban los proyectos en pósters, ¿no? Y buscaban financiación. Claro, eso lo hicieron toda la vida. Es que ellos se supone que son los que crean ese concepto, que es el de venta pro futuro. Esto que ahora se llama micromecenazgo, el crowdfunding, en realidad es un adelanto del dinero para un producto que va a haber. Sí, pero luego lo gastaban en lo que no era ese proyecto. Exactamente. ¿Qué le pasó a Superman? Hombre, fue un precedente de Jesús Gil, que también vendía moto. El problema es que Jesús Gil tenía 3 cajas y las juntaba todas. La pública de Marbella, la del Atlético de Madrid, la suya propia. Pero el problema fundamental es que ellos quieren como crecer demasiado y sin una base relativamente firme. Yo creo que si ellos se hubieran quedado en lo que sabían hacer, manteniendo cierto nivel, pues probablemente hubieran seguido adelante. Pero por lo que yo he leído, lo que yo he visto, Menachem Golan buscaba sobre todo un reconocimiento de carácter artístico, esa idea de vamos a ganar un Oscar, que creo que casi tocan esa gloria con los dedos en El tren del infierno, si no me falla la memoria. Con John Boyd, ¿no? Sí. Entonces, el problema fundamental es que ellos quieren lanzar grandes sobreproducciones, pero sin tener recursos para ello, y ese es el resultado de Superman 4 en busca de la paz, o la propia Master del Universo, aún teniendo al He-Man de la vida real, que era el Dolph Lundgren en el apogeo de su gloria física. Yo siempre he pensado que el bache se produce cuando le pagan ese contrato millonario a Stallone. Pero eso también marca el inicio de una pauta, es decir, al forzar ese cobro, de repente todas las estrellas dicen, bueno, pero yo también quiero. Igual que cuando se decía, eso creo que lo escuché una vez en Tiempo de Culto, cuando se cobra lo que se cobra por el guión de Instinto Básico, de repente también para los guiones dice, oye, pues si se ha cobrado esto, yo también quiero. Entonces,
en muchos aspectos, por mucho que la actitud de la gente de la Canon fuera risible, por mucho que les dieran un montón de epítetos y remoquetes en la industria de Hollywood, muchas de las cosas que hicieron marcan luego la pauta de hacer negocio, como por ejemplo esos adelantos de dinero, eso de tener la película sin proyecto. Hay precedentes, por ejemplo, como las historias de Orson Welles y la Dama de Shanghái. Pero el caso es que al final ellos acaban cambiando ciertos aspectos de la estructura. Hay quien dice, por ejemplo, que Carolco era algo así como la Canon rica, la Canon con fundamento, hasta que llega el año 95 y llega a la Isla de las Cabezas Cortadas y llega Showgirls. Y entonces ya ahí tienes dos fracasos de mucho presupuesto y esto sella tu destino. Entonces, yo creo que con la de Cita con la muerte intentan repetir la jugada en su momento, pero en su momento ya estamos hablando del año 88, han pasado 16 años de Asesinato en el Oriente Express, ya ha habido varias películas antes, incluso ha habido una para televisión. Quizá no era el momento, o quizá ya era una cuestión que venía siendo bastante repetida. Vuelves a tener a John Gielgud, vuelves a tener a Lauren Bacall, por ahí está David Soul, que todavía tenía cierto renombre como Hatch y también como en El misterio del San Slot era actor. Tienes a Carrie Fisher, pero es una película que al menos yo he intentado verla, pero no termina, digamos, quiero que me guste, porque es Peter Ustinov y es Poirot, pero no termino de cogerle el punto. Y es porque yo creo que está muy mal realizado. es que es un quiero y no puedo, es lo que yo veo. Joder, qué pena, ¿no? Qué fallo, ¿no? En el 1980 estaba la del espejo roto, que esa es con la Miss Marple, ¿no? Con la Angela Lansbury haciendo a Miss Marple, ¿no? Sí. Y luego está en 1982 la de Muerte bajo el sol, que ahí sí que tenemos a Peter Ustinov, y esa sí que sigue siendo la Emmy, ¿no? O sea que la rareza es realmente esta, la que estamos diciendo, la de la Canon, tío. Que precisamente sería ese, por el ansia que tenían los primos, ¿no? De decir, vamos a coger un proyecto, pues eso, porque viendo las pelis, o sea, esta la combinaban con el héroe y el terror. O sea, tú fíjate que en la misma productora tengo el héroe y el terror de Chuck Norris, tengo la de Mensajero de la Muerte del Charles Bronson, como no puede ser de otra manera, claro, tengo que tener una peli de Charles Bronson, tengo que tener una peli de nuestro querido, eso, Chuck Norris, pero luego, claro, hago peli con Meryl Streep, Un grito en la oscuridad, y luego también pues intento adaptar a Agatha Christie, ¿no? Con una película pues, con ciertas ínfulas, ¿no? Pero con Un grito en la oscuridad esa recaudó bastante dinero. De hecho, a Meryl Streep la nominaron al Oscar. Esa es la de la niña que se la llevaban los dingos, esos, ¿no? Sí. Que todavía sigue coleando el caso. Sí. Ahí estaba Sam Neill, si no me falla la memoria. Podía ser que sea del marido. El problema es que las cifras de producción de Canon eran apabullantes y además iban en progresión casi que geométrica. Cada 2 años más películas, y Globus decía que de repente abría la puerta de homenaje y decía, bueno, no sé qué, no sé cuánto, estamos en rodaje. Y ese rodaje que dice, no te lo he dicho, estamos rodando en Budapest, por ejemplo. Y de hecho tenían subproductoras. En Europa creo recordar que las películas de Lou Ferrigno del Desafío de Hércules son de la Canon. Que Lou Ferrigno no quedó como muy contento con ciertos resultados porque quería una película familiar y poco menos que en el proyecto originario era casi una película clasificada S. Entonces era ese descontrol en el cual ibas corriendo hacia adelante hasta que llega un momento en que te caes y ya pues te cae encima pues todo el dinero que debes. Pero esa época es la época de los montones, la llamaban. Dice, tenemos 2 Chuck Norris o Chuck Charles Bronson. Una película va para un lado, otra película para otro. De hecho, hay una asociación de carteles que presentaban por lo visto en Cannes, que en algún año determinado fue más que el Festival de Cannes, el Festival de Canon, donde, por ejemplo, había un cartel que un amigo mío dice que le hubiera encantado verla. Charles Bronson en El Golem. El Golem. Entonces, ¿qué pinta el Golem de Craga con Charles Bronson? Pero ese tema, Luis Javier, ese tema de los pósters, yo es que les iba dando vuelta. ¿Estaban informados? Me refiero, ¿Charles Bronson sabía que estaba en un proyecto que se llamaba El Golem o esta gente decía... él estaba bajo contrato. Sí, hay un libro doble que creo que aquí editó Applehead que se llama La Ley de Bronson de Paul Talbot, que cuenta la trayectoria de Bronson, y el segundo de los tomos está dedicado al periodo Canon
y a lo que hizo él después de Canon. Es un libro donde refleja un Bronson muy profesional, muy puntilloso con el tema familiar, siempre intentando meter a su señora esposa, doña Jill Ireland, en todos los proyectos que pudiera. Pero cuenta más o menos que era una cuestión de contrato, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. Ahí hay de todo un poco, desde los que planteaban, por ejemplo, que era una forma bastante cómoda para alguien que quería estar con su familia, hasta quienes decían, por ejemplo, en alguno de los 2 documentales que se hizo, no el geográfico, sino el otro, de hace unos 10, 12 años, en el cual decía que en realidad, pues Charles Bronson, realmente aquellas películas no explotaban el talento que él podía tener interpretativamente, sino que cada vez eran películas donde simplemente él no hacía más que de Charles Bronson. De hecho, en el libro Talbot recorre las críticas que se le hacen, algunas son demoledoras y yo creo que crueles hasta sin necesidad, exageradamente despectivas. Entonces, yo creo que él le planteaban el tema de vamos a hacer esto, ven a rodar. El tío se implicaba, toda la gente que ha trabajado con él dice es muy profesional, que era muy profesional, que la gente joven que trabajaba con él notaba que tanto él como Jill Ireland, que muchas veces ejercía como productora ejecutiva, los arropaban, les aconsejaban con un cariño, siempre hablan con cariño. Pero yo creo que era una cuestión incluso de dame un poco lo que quiero. De hecho, contaban que el tío iba en coche a rodar desde su camerino caravana y a lo mejor eran unos pocos metros, pero iba en coche o algo así. No sé si sería algo parecido a lo que ha pasado con Bruce Willis en estos últimos tiempos, que era el tema de aparecer en una serie de películas, estar unos pocos minutos, luego hemos sabido por qué, y pasar por caja. Probablemente fuera un poco de eso porque la época de apogeo de Bronson es muy anterior. Es decir, su etapa de videoclub, su regreso como Paul Kersey es una cuestión casi circunstancial, algo así como un elemento de, entre comillas, retiro cuando se supone que tu mejor época ya ha pasado. Aunque en todo caso también está en una película con Sean Penn, que lo recordar, del año 90, y también recibió críticas bastante elogiosas. Es decir, estar en los inicios de alguien que también ha sido bastante renombrado en los últimos 20 a 30 años. Extraño vínculo de sangre, ¿no? ¿Era? Sí, señor. Hobart. Qué bueno. Oye, las de Lou Ferrigno, claro, son coproducciones con Italia. Y fíjate estos tíos, con lo listos que eran, que crearon Canon Italia. Canon Italia, que seguramente tendrían igual algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda o lo que sea, y eran Los 7 gladiadores del 83, El desafío de Hércules del 83 también, y luego tenemos La furia del coloso del 85, las dos de Luigi Cosi, las dos de Hércules. Sí, y los italianos, con lo listos que son también con las finanzas, les dirían a los de la Canon, oye, esto ha costado más de lo que creíamos. Y se quedaron la diferencia. Hostia, vaya piratas, ¿no? Vaya piratas se encontraban ahí. Tú. Bueno, pues un último recuerdo de esta película. Raúl, cuéntanos, hombre, cuéntanos algo, Raúl. Bueno, a mí me ha gustado. Me ha gustado más que la de Asesinato en Orient Express, que no creo que sea lo que os ha pasado a vosotros. Pero ya he dicho por lo que es que yo me quedo flipado viendo los escenarios. Aunque en esta de la muerte en el Nilo, el resultado final, la resolución del asesinato aún no me parece demasiado, no me parece muy realista, vamos. Es como un poco rebuscada. Sí, bueno, de los asesinatos. Me parece un poco rebuscada. Luego la del... Te está hablando un seguidor de Perdidos, ¿eh? Ojo. Sí, no, pero por eso... De rebuscada si un tío que le gusta los... No, si ya entras en la dinámica de Perdidos, que es una cosa de fantasía, pero esto es una cosa realista, entonces, no sé, me viene un poco... Y que no recuerdo muy bien qué motivaciones tenía el novio de matar a la chica. Hombre, quedarse con el dinero. Solo por el dinero. Solo por el dinero. Claro. Sí. Vale, hombre, yo entiendo lo que dice Raúl, porque esta resolución en la película para el espectador puede ser más complicado de reconstruir o de imaginar. ¿sabes? Sí, es difícil de creer. Pero sí cuadra. Coño, y igual le acerca más al Sherlock Holmes, ¿no? En cierta parte. Sí. Es que hay una cuestión también que está relacionada con la producción de este tipo de relatos. Yo vuelvo a mencionar el hecho de que Agatha Christie era muy prolífica, pero llevando esto al ámbito del manga, por ejemplo, hay uno de mis TVO favoritos que es Detective Conan,
de Gosha Oyama, que es una serie que lleva, yo diría que unos 30 años de publicación regular, con serie de animación, con películas. Y son crímenes de quien lo hizo al estilo del whodunit, es decir, hay un colectivo, hay varios casos, te hace una descripción. En las novelas de Agatha Christie hay un dramatis personae, te explica quiénes son todas y cada uno de los elementos. Y hay algunas circunstancias que son bastante enrevesadas, porque ¿cuántas historias de misterio puedes contar sin empezar a repetirte? Bueno, pero fíjate la última de Clint Eastwood. ¿La de Clemacho? No, el jurado, ¿no? La del jurado. Ah, el jurado número 2, sí. Efectivamente, pues me había olvidado. Claro, cambia un poco el planteamiento, porque sabes desde el principio quién es, digamos, el culpable. Lo que pasa es que ya se va más por el terreno moral. Sí. ¿Sabes? Sí. A mí la verdad la vimos porque queríamos verla en el cine, pero duró como todo lo que Merengue le ha aportado a un colegio. Yo creo que las ventanas de explotación tendrían que volver a estirarlo, porque si no las salas de cine... Se estrenó de milagro. Capote se estrenó de milagro, no se iba a estrenar. Pues oye, pues mira, yo recuerdo una época en la que la cita con la película de Clint Eastwood era poco menos que obligada. Claro. Y la verdad es que la película no está mal. A mí personalmente me pareció una actualización de 12 hombres sin piedad. Vale. Pero no sé, no termino yo de quedarme con la copla. Me queda, por ejemplo, pena de que el personaje de J.K. Simmons no tenga más desarrollo, que es uno de los que me parece más interesante. Hay interpretaciones que me parecen notables, como la de Toni Collette, que yo creo que donde quiera que salga está bien, porque es muy versátil. Pero pues sí, al final te quedas un poco como... Pues, el protagonista es el más Osainar, ¿no? Pues el protagonista al final no deja de ser un tío ahí... Joder. Es que la película no termina de cuajar, ¿sabes? No, porque tienes que tragar con una cosa que es que joder, que el que comete el crimen da la casualidad que le llevan ahí que sin saberlo, ¿no? El asesino, ¿cómo sería? El homicida involuntario. Responsable. Le meten en un jurado, o sea, tiene la casualidad de que le meten en el jurado. Y ahí cuando se da cuenta que un accidente que tuvo, que no sabe si dio a un bicho, dio a lo que sea, pues se cargó a una señora, ¿no? Sí, por eso lo de las novelas de Agatha Christie y las adaptaciones cinematográficas, pues bueno, es llamar la atención del espectador a ver quién la ha hecho. O sea, y por contra tenemos una cosa que tenemos que recordar todos, que en Colombo, en la serie, desde el minuto 1 se sabe quién es el asesino. Sí, entonces, fue la verdad. Lo que tú estás viendo es el pensamiento de Colombo, cómo tiene que juntar las piezas, ¿no, Capote? Sí, señor. Que yo me acuerdo, aquí teníamos un humorista, falleció hace un par de años, Manolo Vieira, que él era un humorista que estaba en la transición entre contar chistes y los monólogos, la stand-up comedy que dicen los anglosajones, y él dedicaba algún aspecto a Colombo, y él decía, Colombo consigue que confiese el asesino, pero por puro aburrimiento, porque siempre le está fastidiando, siempre le está fastidiando, dice, y su señora no existe, porque ¿qué señora dejaría que su marido saliera con tengo una última pregunta, ¿no? Sí, que luego hay dos historias curiosas. Una, que había una especie como de mito que decía que en realidad la señora Colombo no existía, sino que Colombo era un psicópata que se la había cargado. Y luego, dentro de esos telefilmes de misterio, porque creo recordar que Colombo no tenía tanto una temporada regular, sino que se iba turnando en una especie como de antología de telefilmes con detectives, donde también estaba MacLeod y algún otro más, a los cuales Pepe da Rosa y el comisario Macmillan, efectivamente Macmillan y su esposa, que es Rod Hudson con Susan Sarandon, a los cuales Pepe da Rosa les dedica una canción, algunos de ellos en su Sevillana de los Cuatro Detectives, que hay unos casos de la señora Colombo donde no aparece el teniente Colombo y hace referencia a mi marido policía, pero luego creo que hubo un cambio de cambios y se cortó la vinculación, aunque cuando Colombo retorna a finales de los 80 hay un episodio donde sin que aparezca
sí hay referencia a alguien que quiere vengarse de Colombo asesinando a su esposa. Y se supone que se ve una foto, pero luego no es de ella, sino de la hermana. Habla por teléfono, te deja un poco con esa incógnita. Eso te iba a decir. Yo creo recordar que había un episodio de que le decían, le llama a su señora o algo de eso. Sí, sí, sí. Porque juega un poco con ese detalle, porque Peter Falk vuelve a Colombo a finales de los 80. Es una historia muy interesante. ¿Cuánto creéis que va a tardar en venir un nuevo Hércules Poirot que sea un robot y que vaya por inteligencia artificial? Hombre, Quizá lo haya porque hay la versiones policía lo está actualizadas. utilizando, ¿eh? El otro día vi yo que se había admitido a juicio, no sé si era en Inglaterra o en Estados Unidos, se había permitido una reconstrucción realizada por inteligencia artificial y el juez lo había aceptado. Claro, que tú le metas todos los datos, pues como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Como a las conclusiones a las que llega Hércules Poirot. Claro, pero es que eso es muy complejo porque es como si te digo yo, son 5 personas en una habitación y uno está diciendo que ha ido por allá y otro para allá y otro para allá a tal velocidad, que se han dado, que se ha corrido, y eso mete una fórmula. Meter una fórmula y claro, en este caso ya estaría combinado con fotografías, con vídeos, claro, con la tecnología de ahora, ¿me entiendes? Claro, la reconstrucción, pero en base a datos empíricos. Sí, lo que pasa es que una pregunta, y si no pones todos los datos correspondientes, yo con estas aplicaciones generativas de contenido tengo muy seria, tengo bastantes reticencias. En primer lugar, porque soy de la consideración de que me niego a llamarlas inteligencia artificial porque el bicho no piensa, por definición. Es decir, hay alguien que maneja los mandos. El momento en que alguien maneja los mandos, le estableces una dirección. Por eso yo tengo colegas que están hablando de una personalidad jurídica robótica, de las máquinas que crean. Digo, no, tú le das la orden. Deep Blue no quiere jugar al ajedrez. Juega al ajedrez porque tú se lo dices. Sí. Y a partir de ahí entra. Digo, el día que tengamos una máquina que te diga, oye, juega al ajedrez y te manda a tomar viento, entonces ya podemos empezar a hablar de inteligencia artificial. Que tenga posibilidad de elegir, ¿no? Pero de elegir con su libre albedrío. Incluso el planteamiento de pienso, luego soy, que en la biología no todas las criaturas, no muchas criaturas que no tienen conciencia de sí mismas. Y específicamente no por ello dejamos de considerarlas vivas, pero aquí si estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de consideraciones mayores. Entonces, por ejemplo, fíjate que estamos hablando de una cosa de hace 40 años. ¿Os acordáis de Juegos de Guerra? Sí, saludos, profesor Falken. Por eso, ¿sí? que una máquina, digamos, que toma conciencia de sí misma y empieza a tomar una serie de, o se le da la opción de tomar una serie de decisiones, que es lo que le puede ocurrir a la humanidad ahora mismo. O Skynet, que tiene 41 años, o Matrix, con el tema de las máquinas. La cuestión es, por ejemplo, hay cuestiones anteriores. Inevitablemente, esto va a estar aquí y ha venido para quedarse. No hay más. Pero plantea muchas apreciaciones. Por ejemplo, ahora hay una controversia muy grande con el tema del uso de obras como, por ejemplo, la que puede hacer Raúl para alimentar una aplicación para que, entre comillas, aprenda. Eso no es nuevo. Hay un programa llamado ELIZA que se podía hacer en BASIC que te permitía jugar con ese planteamiento. Yo tenía un programa en el App Store que se llamaba Animal Vegetal Mineral. A pequeñísima escala podías hacerle aprender y darle respuestas. Es decir, esto simplemente hemos aumentado la capacidad cualitativamente en cuanto a velocidad y proceso de datos. Pero, por ejemplo, ha habido una controversia. Por ejemplo, me viene a la mente David Rubin, el autor español, que ha dicho que las entidades de gestión de los derechos colectivos, los de los famosos canon por copia privada, poco menos que están dejando a los autores a los pies de los caballos porque permiten que en ciertos aspectos que no puedes gestionar directamente, sino que se gestionan inevitablemente a través de una entidad de gestión de derechos colectivos, pues se permita la autorización con carácter general a empresas para que entren en sus aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que Raúl es miembro de una entidad al estilo de la VGAP, que protege a ilustradores y artistas plásticos. Y de repente digo, bueno, pues nosotros vamos a establecer que si me pagas un canon, puedes utilizar todo el contenido. Muchas de esas reglas vienen establecidas de antes para otros derechos en los cuales
resulta que no podemos gestionarlos individualmente, ni tampoco podemos renunciar a ellos. Es el choque frontal entre el concepto de copyright y el de copyleft. Y de repente, pese a que yo no quiera, resulta que vas a entrenarme al bicho. En Estados Unidos, hace un par de años, un colectivo de escritores, donde están John Grisham, donde está George R.R. Martin, presentaron demanda contra la empresa de ChatGPT, porque dice, tú has estado entrenando a ChatGPT con nuestras novelas. ¿Le estás enseñando a escribir como nosotros? Primero, nosotros no te hemos dado permiso, con lo cual pasa por caja. Y segundo, en la nota de prensa decían, nos estamos jugando nuestro futuro. Sí, eso lo hablamos, no sé si lo hablé yo aquí o en otro, que por ejemplo lo de la huelga de actores en Estados Unidos, sobre todo era por lo de los dobladores, porque decían, dice, te cogen un minuto, te graban un minuto de diálogo y te hacen una serie entera de dibujos animados. Dice, pero claro, te están pagando el minuto, los 2 minutos que tú grabes. Sí, sí. Y bueno, la posibilidad de la recreación digital, los contratos de sesión de imagen por un largo tiempo, que ya antes no se planteaban, había, por ejemplo, para Rogue One, por lo visto tuvieron que hablar con los herederos de Peter Cushing para poder recrear a Peter Cushing como el gran Moff Tarkin. Cuando murió Carrie Fisher, Billie Lourd, su hija, que también participó como secundaria en la última trilogía, dijo que si había que ceder las imágenes de su señora madre para poder hacer el ascenso de Skywalker y que no había problemas, sin problemas. Luego vimos que se resolvió un poco de otra forma porque todavía el coste de la tecnología no permite ese tipo de recreación, pero ya en el tema de cantar hay hologramas de Roy Orbison, de Teresa Tan, que es una artista taiwanesa que murió hace muchísimo tiempo, de Whitney Houston, que están haciendo giras. Es decir, no pide pan. Y por otra parte, entonces, ¿cuánto falta para poder plantear la hipótesis de que con gente de la que tenga suficiente material audiovisual, porque eso es un requisito inevitable, puedas recrear películas? Desde que se hizo lo que se hizo para poder terminar El Cuervo, se lleva, yo me acuerdo de verlo en una sección de cine que tenían en un cómic de Forum de los de Marvel que decía, se está hablando de cómo podríamos recrear a Bruce Lee, año 96. O, bueno, de hecho, Bruce Lee, hablando de Bruce Lee, fue de los pioneros también, porque en Juego con la Muerte también se tuvo que acabar como ¿Qué se tuvo ganas que tienes acabar. de que hagamos esa peli? Pero eso era un... Qué bien la sacabais. Eso era un doble. Es que al decir Luis Javier ha dicho El Cuervo, yo digo, no, hombre, más para atrás aún, Juego con la Muerte. Casualmente es del 78, claro. Que casualmente es del 78. Ahí no fue la primera. No ponen un cartón troquelado de Bruce Lee. Sí. Bueno, es lo mismo que El Cuervo, pero con menos medio. Eso va de pagar a las familias. Sí. Ya está. Ian Holm ha resucitado en Alien Romulus. Sí, pero además... Claro, pagas a la familia. Pero es que otra ahora cosa es que lo hagas sin permiso. No pero en Romulus ha resucitado o seguía muerto, Tito, porque la pinta que tenía, yo no sé si lo habían resucitado bien. Joder. Pues ahora que han sacado, han tenido que sacar una nueva versión. La han modificado. Retocando, claro, porque es que si no, dice, a ver, lo habéis sacado del foso y lo habéis metido aquí para que haga algo, porque es que madre mía. De todas maneras, también hay un aspecto interesante en ese sentido, que es que ahora es que están metiéndolo ya como cláusula contractual de una sesión por 75 años. Tenía entendido yo algunas productoras radicadas en California. Cuando surgió el tema de Rogue One, pues hubo bastante interés porque todavía en Rogue One lo que tienes es una recreación digital sobre un actor real y no estás recreando la voz. Entonces, cuando llegue el momento en que puedes recrearla, cada vez está siendo más habitual. Por ejemplo, el famoso spot de Cruzcampo puede ser, donde sale Lola Flores, que recreas digitalmente a Lola Flores. Si escuchas la voz, dices Lola Flores, pero sin más detalles, es decir, aquí es Lolita y Rosario que dieron su consentimiento para que se diera y pusieron la voz. Es decir, pero va a llegar un punto en el cual la voz se va a poder sintetizar. Ya se hace en el tema de cantar. Y se hace desde hace bastante tiempo. No coger el fonograma antiguo que está grabado y hacer una sincronización de voz o hacer un montaje como Natalie Cole con Nat King Cole con Unforgettable, que en su momento se consideró que era Nueva Más, o el disco de homenaje a Nino Bravo, donde llega a cantar incluso con su hija, sino que estamos hablando de coger la voz desde cero y que la máquina te la recree y hacerla cantar. Eso va a llegar ya.
No, ya está. Ahora ya es el tema. El paso siguiente es la cuestión de la interpretación. Sí, eso de hecho es verdad que te metes en Spotify, lo que estabas diciendo tú, y que han tenido que empezar a controlarlo porque es eso, porque empezaba a haber temas de Whitney Houston extraños ahí y era así. Sí, Michael Jackson, ¿no? Un montón de temas de Michael Jackson. de Led Zeppelin de ser. Yo me acuerdo la primera vez más o menos que yo vi algo así complicadete fue en el famoso anuncio de Steve McQueen. Ah, sí. Del Ford aquel, ¿no? Sí. El Ford Cougar, ¿no? Llamó muchísimo la atención. Sí. Pero ahí lo que están haciendo es coger material rodado, pues incluso se ve, yo creo que quizá como una decisión consciente. De nuevo hablar de la peli de Bullet, ¿no? Se nota el grano de esa imagen y el contraste. Hombre, claro, estamos hablando de hace 27 años, una cosa de esa, pero que en aquel momento aquello fue súper sonado. Sí. Y también creo que hubo un episodio de estas series así de misterio antológico donde recreaban a al de Bogart. Sí. Lo vi, estaba dirigido por, creo que era Joe Dante, creo que era. Ahora no me acuerdo. Pues Robert Zemeckis creo que era. Que también ha sido otro pionero en esta cuestión del asunto tecnológico. Yo ahí yo he escuchado opiniones en contra y opiniones a favor. O sea, por ejemplo, tengo un colega que es diseñador, que él ha vivido toda la traslación desde el mundo tecnológico analógico al mundo digital. Dice que esto es algo más y que él le puede resolver problemas. Otro colega imagina una situación en la cual nosotros tuviéramos nuestras propias aplicaciones y pudiéramos entrenarlas nosotros para que sean una herramienta más, para que, digamos, escriban como nosotros, entre comillas. El caso es que, como bien sabemos, eso nunca va a poder ir por ahí, sino que siempre se va a intentar plantear desde otro punto de vista para hacer una explotación. Todo puede tener un objetivo más o menos noble y loable. Yo que sé, hace 10 años el alquiler vacacional se veía como una nueva forma de capitalismo de rostro amable. Hombre, a 10 años vista. Hombre, yo lo que creo lo que opino es que mientras los creadores de contenido reciban el salario merecido, que una familia acepte una cesión momentánea de derechos sobre imagen de tu padre, tu hermana o lo que sea, pues bien, a mí mañana me dicen que había una gente involucrada haciendo una nueva película de Bruce Lee, que la familia está de acuerdo, pues bueno, pues ya está. Sí, lo cual plantea una cuestión bastante interesante, pues yo creo que ese sería el aspecto lógico y también lo estamos viendo en un ámbito en el cual las personas no tienen capacidad de decisión. Los componentes de ABBA han tomado el toro por los cuernos y creo que estaban trabajando en el tema de un relanzamiento con carácter digital, con gira, incluso con nuevas canciones, pero ellos lo están viviendo en el momento presente y ellos toman la decisión. Roy Orbison, que murió en el año 88, no tenía arte ni parte, pero incluso yendo más allá, en otros aspectos, la familia incluso, aunque sea la guardiana del legado de la persona, ¿hasta qué punto tiene libertad para ir en contra de la opinión del difunto? El caso más reciente del que tengo noticias es el de Gabriel García Márquez, que por lo visto decía que su última novela no estaba concluida, con lo cual no se iba a publicar. Y una vez difunto, la familia que ha dicho, adelante, porque esto se va a publicar porque es la última novela de Gabriel García Márquez. Entonces, la persona no va a venir a quejarse por aquí. Al menos hasta ahora yo no he tenido noticia de alguien venga del más allá al más acá para decir, oye, esto no se hace. Entonces, ¿qué sucede cuando ciertas cosas que tú tienes como guardián de la memoria, evitar que alguien ponga de chupa de domine a caer de un burro al difunto, se convierte en un elemento para que tú negocies con su imagen, por ejemplo? Pero eso va más allá del tema de inteligencia artificial. A Pablo Ruiz Picasso le hubiera hecho gracia saber que su firma está serigrafiada en un montón de coches Citroën, por ejemplo. Sí, es que a raíz de lo que dice, estuve leyendo yo hace unos meses que había ciertas figuras del espectáculo que ya estaban blindando ese tipo de asuntos, de no poder recrear en ningún ámbito mediático su figura, su voz, lo que sea. Pero yo pregunto una cosa, ¿y si un actor sí que está de acuerdo y dice, yo cedo mi imagen y gano
con películas en las que yo no estoy trabajando, pero que está vivo y se pega la vida padre. Ahí no habría Eso está problema. muy bien. Ahí no habría problema porque tú decides. Lo que pasa es que la cuestión es cómo... Hombre, fijaros el caso, ¿no?, de Bruce Willis. Bruce Willis, que ahora mismo necesita pasta, ofrecerle a Bruce Willis, a la familia, ¿no? Sí. Decirle, oye, la familia de Bruce Willis, ¿qué pasa? ¿Que hay algún problema porque usemos a Bruce Willis? Pues yo creo que será el primero que lo hagan, ya lo veréis. Hay una cuestión Ya interesante. lo veréis, porque sigue vivo, van a considerar que es eso, seguro que ahora mismo necesita dinero y fíjate, es que sería muy fácil, ¿no? ¿No os parece? Sí, hay una cuestión interesante con ese punto que enlaza de nuevo con la discusión de quién crea y quién hace otra cosa que es ejecutar la obra ajena. En líneas generales, artistas e intérpretes se considera que ejecutan una obra, pero no la crean. Hay un sector que dice que no, que ellos en realidad cada interpretación es única y que como tal ellos aportan un aspecto creativo. De nuevo la discusión que se plantea internamente, igual que veíamos antes con el tema de dirección y montaje. Pero si eres autor, y en el ámbito cinematográfico, si no recuerdo mal, son guionistas, directores, compositores, tú tienes derecho a recibir un porcentaje cada vez que la película tiene rendimiento. Si tú eres artista, tú cobras, pero salvo que pactes en línea de contrato que tienes una participación... Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Eso solo es si tú en el contrato tienes firmado los beneficios residuales, que es lo que se llama. ¿Pero para interpretación o para autoría? No, para emisión. Sí, pero ahí eso sería, digamos, dentro de los derechos que te corresponden. Por ejemplo, la interpretación va por otro lado y tienen también derechos relacionados con emisión. Por ejemplo, Alfredo Landa lo contaba en sus memorias, las de Alfredo el Grande, donde pone a caldo a un montón de gente, por cierto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Joder, pues pone a caldo a todo el mundo, ¿no? Prácticamente, sí. Joder. Como autor, por ley, aunque hay variaciones respecto a algunos países, sobre todo mundo anglosajón, mundo continental, tú tienes derecho a recibir cada vez que hay una explotación de tu obra. Eso lo marca la ley, no tiene que estar por contrato. Sin embargo, si eres intérprete, eso lo tienes que pactar. De ahí la discusión, por ejemplo, de Scarlett Johansson con Marvel Disney, cuando ella va a recibir un porcentaje de taquilla y no hay taquilla por la película de La Viuda Negra. Pero si tú tienes un cierto predicamento, tú puedes recibir esos puntos porcentuales. Cuando George Lucas contrata a una parte del elenco, por lo visto se cuenta en su biografía, él paga con puntos porcentuales creo que a Harrison Ford, a Carrie Fisher lo menciona en sus 2 libros biográficos, y creo que a Mark Hamill, porque no puede pagarles tanto a nivel de salario. Y fíjense ustedes todos los beneficios que ha dado, pero porque se pactó en su momento. Luego creo que también repartió un par de puntos porcentuales con los colegas con los que estaba de esa jornada de Coppola, John Milius y compañía. Con Spielberg. Que lo conté yo el otro día. Entonces, si con tú encuentros me dices, en la tercera fase, ¿no? Lo compartí. Sí. Si tú me dices, por ejemplo, oye, llegamos a este acuerdo, familia de Bruce Willis, pues cada vez que haya una explotación, pues te hacemos la misma, pero cada vez que haya explotación nosotros vamos a tener porcentaje. Pues evidentemente, como decía Raúl, puede ser un negocio muy rentable. Si lo que tú me planteas es una cantidad cerrada, ya la cosa cambia, porque da igual cuándo, cómo, dónde y en qué contexto lo utilices, porque no, usted ya cobró. Es la paradoja que se da en el mundo del cómic, por ejemplo, que yo siempre llamo a colación. ¿Cuánto dinero ha recaudado Guardianes de la Galaxia en sus 3 películas? Ahí sale Mapache Cohete, Rocket Raccoon. ¿Quién crea Rocket Raccoon a nivel literario? Bill Manlo. ¿Cómo está Bill Manlo? Pues lleva más de 30 años postrado en una cama porque lo atropellaron cuando patinaba y vive de la caridad. De hecho, lo cuidaba su hermano falleció de un cáncer, ahora no sé en qué estado está, pero resulta que cuánto dinero genera tu personaje y cuánto dinero recibes tú en concepto de regalías. Creo que era Ed Brubaker el que se quejaba de que las condiciones que ponía Marvel Studios para poder cobrar implicaban un mínimo de minutaje para que tú pudieras cobrar, y creo que no cobras mucho, estaban hablando de $5.000. Pues por ejemplo, él decía, como el personaje del Soldado del Invierno, que esa actualización de Bucky la crean Ed Brubaker y Steve Epting en la colección del Capitán América hace 20 años, no sale el mínimo de minutos, si lo juntas todos, que creo que son 12, no cobras.
Entonces, tampoco me resulta extraño que gente como Ed Brubaker dé las gracias por la oportunidad de Marvel, pero llegó usted produciendo TVOs de los que conservan los derechos de explotación. Porque es que al final resulta que se da esa paradoja. Es decir, tú estás usando algo que es mío, que yo te he cedido, pero en unas condiciones tan desiguales que yo no estoy viendo un chavo. De lo que has dicho tú de lo de la Guerra de la Galaxia, el que más pasta se llevó creo que fue Alec Guinness. Ah, sí. Pero eso es muy común también en Hollywood. O sea, te llega un proyecto, te dice, mira, no te podemos pagar no sé qué, y dices, bueno, pues venga, pues dame el 2,5% de taquilla y al final reciben más dinero que si te hubieran pagado, no sé, ¿Cómo 20 sería? millones de Claro, dólares. y es eso. Y Jack Nicholson por Batman, ¿no? El Batman de Tim Burton. O Sí. luego, sobre todo, lo que nos decimos siempre, ¿no? El Schwarzenegger por todas las películas que no ha hecho. O sea, si es que. Sí. O, por ejemplo, por lo visto, Ving Rhames tiene una cláusula en las de Misión Imposible que daba igual el tiempo que saliera, sino como que iba duplicando o multiplicando sus emolumentos. Fíjate, qué jodido. Entonces, oye, cada vez sales menos y cobras más. Hay un caso que eso yo me acuerdo de estas cosas que a mí me pilló ya en BUP cuando los idiomas se empezaban a enseñar de otra manera, de no era My Tailor in Rich and My Mother in the Kitchen, sino que te ponían libros, que te ponían ejemplos. Y yo aprendí un montón en el libro de inglés de tercero de BUP de la película Tiburón. Y una de las cosas que contaban es que a Richard Dreyfuss se le ofrece un porcentaje de los beneficios y él dice que no. De Tiburón. Y se habrá tirado de los pelos, ¿no? A partir de ahí se quedó calvo el cabrón. Y luego dicen que gracias a Tiburón le ofrecieron hacer una serie de televisión que se llama Puesto 7up o algo así, pero que era Detective Sky, que fue un fracaso. Pero me pareció esa la cuestión, pero también te dicen, pues mira, esto va a ser una película de monstruos. A Steven Spielberg era un realizador relativamente joven, creo que ya había hecho Colombo. El Diablo sobre Ruedas. Y el Diablo sobre Ruedas. Era para televisión. Ojo, el actor de McCloud, que lo has mencionado tú antes. Sí. Es que como era un banco de Chicago en atracado, que busquen a McCloud. Entonces dice, pues no, esto no va a ir a ninguna parte también. Supongo que el directivo de la Fox, que permitió que Lucas se quedara con una parte de los derechos de explotación, que en su momento no se consideran relevantes, pues también se debe estar preguntando. Pero es que vamos a ver, es la historia del Capitán a posteriori. Sí, todo el mundo es muy futurólogo a toro pasado. Pero Lucas lo que se quedó fue eso, por lo del tema de los muñecos. Sí. Que donde pilló toda la pasta. Y lo del caso de Dreyfuss fue muy gracioso porque lo dije hace poco, que era cuando que le iba a ceder el profesor Hammond en Parque Jurásico, pero Spielberg no le daba la pasta que él quería cobrar y por eso cayó en manos el papel de Sir Richard Attenborough. Debe ser extraño, sí. Bueno, chicos, pues que se nos va la cosa a 2 horitas. Ha dado de sí al final, oye, las películas muy bien elegidas, Capote. Aquí... Oiga, hombre, tengo que confesar para nuestra distinguida audiencia que mi planteamiento del 78 era Muerte en el Nilo y Pepito Piscinas por el ambiente acuático. y fue rechazada, fue injustamente rechazada, ¿es verdad? Es verdad. Hombre, siendo del 78 en algún momento supongo que caerá. Sí, sí. Caerá, efectivamente. Caerá. No, el otro día dijimos que bueno, que el destape habrá que tocarlo. Eso, lo dijiste tú, Tito, sí, es verdad. Tito lo tiene en cuenta. Raúl sé que es Bruce Lee, la que tiene obsesión, porque, joder, cuando hicimos el 20.000 programas de Jackie Chan, siempre estaba el hombre con lo de Bruce Lee, que Fernando y yo le metíamos caña con Bruce Lee. Sí, pero cuando hagamos Bruce Lee haremos como con Agatha Christie. Haremos Operación Dragón y Juego con la Muerte. Ya está imponiendo, macho. Está ahí callado el tío trabajando. Es el único de los 4 que está ahí haciendo sus labores. Que yo el tema de hoy no lo controlo mucho. Joder, el tío, macho. Pero bueno, lo importante es que te han gustado y ya está. Sí, yo para haberlas descubierto ahora, la verdad que sí. Coño, y yo tampoco recuerdo ni haberlas visto. Yo, vamos, sí sé que las echaban mucho en la tele, habré visto algún cacho, pero no era consciente y me han gustado bastante. Y vamos, y dan por saco a las de Kenebrana, ya te digo, que vamos. Yo esa no las he visto tampoco, ¿sabes?
Pues lo dicho, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Luis Javier Capote. Somos el grupo salvaje, ¿no? Como hemos dicho, Raúl y yo, que estamos aquí metidos en el proyecto y vamos, y contamos con vosotros para lo que se pueda. Yo antes de despedirnos quería recomendar fervientemente el podcast que ha hecho Luis Javier Capote hace poquito de los 25 años de la zona negativa, que me lo escuché el otro día, y que está guapísimo, donde se hace un repaso a todo. Ya son 25 años. Ya son 25 años de pues está en iVoox, en el podcast de Zona Negativa. Zona Negativa. Y se llama el podcast Agatha Christie de mi vida. Estaría bien, ¿eh? No. O 25 años no es nada. Sí. Pues no, que fue un programa muy chulo y la verdad que ahí te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo de Internet actualmente y cómo no sacamos tema, pues si sacamos el tema de CC ahora sí que ya no lo solo vamos, una puntilla para que lo escuchen. Y cómo te das cuenta que siempre ha estado ahí, Zona Negativa. Y eso me moló mucho. Ya estamos, chicos. Y ya está. Gracias. Muy bien. No, voy a la cocina. Pues eso. Bueno. Chavales. Nada, esta última parte la corta, ¿vale?